Muy bien, pues vamos a arrancar esta actividad. Vamos a trabajar hoy con algo que se llama la llave de oro. Es, pues esta enseñanza es primordial. Prácticamente nosotros cuando hablamos de metafísica hablamos de cómo cada uno de nosotros llega a metafísica. Y así sucedió con Connie Méndez. Connie Méndez pues era una persona normal, digamos que daba, pues tenía una vida normal, ya se había casado unas 3 veces, o sea, Normal. en los años 40, o sea, pues cuando la mujer era censurada, se dice que es la primera mujer que se pone en bañador en una playa pública, o sea, pues antes no se le dejaba a las mujeres ir en bikini, pues ni existía, pues. Pero prácticamente lo que ocurre es que la mujer empieza a tomar este papel por medio de Connie Méndez, empieza a hacer cosas muy adelantadas para su tiempo. Dicen que tenía la voluntad de 20 hombres, o sea, lo que 20 hombres no se animaban a hacer, Connie Méndez lo hacía. Y hablamos pues ya de que era una mujer con mucha voluntad. ¿Y esto qué quiere decir? Que era una mujer práctica, que era una mujer que aplicaba las cosas. Bueno, pues esta enseñanza le llega a Connie Méndez por medio de una señora que se llama la señora Pittier, que cuando estaban saliendo de un barco que estaba a punto de ser hundido por submarinos alemanes en la Segunda Guerra Mundial, ve que de 7 barcos que salieron, ellos son los únicos que se salvan. Justamente los que iban en el barco de la señora Pittier. La señora Pittier iba cantando, iba feliz y todo esto, y Connie Méndez pues iba preocupada por la situación en la que estaban. Cuando llegan a Venezuela, se dan cuenta que es el único barco que llega, y ¿qué es lo que sucede? Connie Méndez le pregunta a la señora Pittier, ¿qué es lo que hiciste? ¿Por qué a nosotros no nos pasó nada? Y la señora Pittier le dijo, es que nosotros somos hijos de Dios. ¿Y por qué también, si los otros son hijos de Dios, pues están muriendo, están siendo devastados, están viviendo negatividad? Y le contesta la señora Pittier, porque ellos no lo saben. ¿Vamos? Y ese es el preludio justamente de lo cual nosotros vivimos hoy en día en metafísica. Nosotros recibimos esta enseñanza y nos hacemos conscientes. Porque Dios actúa solo por medio de la conciencia. Dios no actúa por medio de nada más así como así. Nosotros necesitamos conocer, darnos cuenta de las cosas para que pueda actuar esa presencia activa. ¿Vamos bien? Entonces, vamos a ver esto que es la llave de oro. Voy a checar para una vez avisarles de cuál Ay, gracias. Muy bien, esto está basado justamente en la llave de oro de Emmett Fox. Emmett Fox fue un maestro de metafísica de los años... Mira, acá hay una silla, Isa. Bueno, es que ahí le hacen un huequito ahí. Mira, al lado de ustedes creo que está más fácil. Entonces, espera. Vamos a hacer una puerta a la silla. Emmett Fox pues, es el padre de la metafísica moderna. Es quien redescubre y es el primero que da el término metafísica a esta enseñanza que nosotros estamos recibiendo en el siglo XXI, en el siglo XX-XXI. ¿Qué es lo que sucede? No todo es metafísica, eso lo vamos a comprender. Emmett Fox es quien vuelve a aplicar ese término que ya habían trabajado los antiguos griegos. Los antiguos griegos conocían este término y lo utilizaban para explicar todo lo que está más allá de lo físico, todo lo que existe pero no podemos ver ni tocar, pero que existe, como por ejemplo el pensamiento, el sentimiento. Bueno, Emmett Fox es quien redefine esta ciencia de la mente o esta aplicación mental que nosotros hacemos con el término metafísica. Esto es para que no nos vayamos por las ramas con cosas de metafísica. La metafísica es el trabajo de la mente. Si algo te dice, no, mira que yo hago metafísica y utilizo imanes, aromas, y todo eso no es metafísica. Puede ser aromaterapia o puede ser, qué sé yo, imanes, terapia de imanes, pero eso no tiene nada que ver con metafísica. Es Emmett Fox quien pone la metafísica como estandarte y se vuelve popular a nivel mundial.
Es así que la señora Pittier había aprendido esa técnica que estaba aplicando para salvar ese barco en las clases de Emmett Fox en New York. Y ella, cuando Connie Méndez le dice, yo quiero saber eso que tú haces, la señora Pittier le dice, es metafísica. Y le entrega un folletito que se llama La llave de oro, que está contenida dentro de este libro de Emmett Fox. Emmett Fox justamente nos empieza y nos desarrolla, es un escrito muy breve que uno puede tener siempre a la mano para poder comprender y para poder sacar adelante cualquier situación que se esté viviendo. ¿Vamos? Entonces, justamente con eso es que nosotros vamos a comenzar a trabajar esta llave de oro del Dr. Emmett Fox. Muy bien. Esto, como se los dije, es una fórmula práctica. Connie Méndez, después de que recibió ese folletito de la llave de oro, se dice que fue lo único que sabía de metafísica y fue lo único que aplicó durante 10 años, más de 10 años. Solamente Connie Méndez trabajaba la llave de oro y dice Connie que con esa llave de oro resolvió todas sus dificultades, todas sus situaciones a lo largo de todo ese tiempo y nunca la dejó de aplicar. No es cuánto conocimiento tengamos, es cuánto conocimiento utilizamos, practicamos, aplicamos. O sea, uno recibe una instrucción y si uno la deja ir y todo eso, se te olvida. Y más que se te olvida es que la vida te lo quita. Algo que no usas, la vida te lo va a quitar. Algo que no usas o no valoras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que uno debe de estar al tanto justamente de sus pertenencias. ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con pertenencias? Uno debe de estar a cargo y atento de lo que te pertenece por derecho de conciencia, de tu conciencia. ¿Qué es esto? Que algo que tú aprendes te pertenece. Si tú aprendes a atarte las agujetas, eso te pertenece por el resto de los días. Y como tú lo aprendiste y como casi a diario lo realizamos, ¿se te ha olvidado? Es un conocimiento natural que incluso ya es hasta mecánico. Lo mismo es andar en bicicleta. Por más que pasen 20 años, 30 años y todo eso, tú te subes a una bicicleta y sabes andar. ¿Por qué? Porque lo aplicaste, porque lo practicaste y demás, porque te pertenece ese conocimiento. Así esta llave de oro, si tú empiezas a practicarla y a trabajarla consistentemente para lo que sea necesidad, eso te va a pertenecer, pero solo así. Y en eso yo no mando. O sea, yo aquí estoy comunicándoles, avisándoles, dándoles esta información, pero ya cada quien decide qué es lo que hace con esto que yo le doy. Yo no enseño nada, cada quien aprende lo que quiere. Así es en metafísica. Entonces, el asunto es que nosotros debemos de saber que lo más importante de metafísica y de esta fórmula y de todo lo que vamos a aprender, todas las técnicas, los tips, los trucos metafísicos son de práctica. Es como el ejercicio. Uno va al gimnasio y no se pone fuerte, bien, viendo a la instructora hacer el ejercicio, ¿verdad? Puedes ejercitar la pupila, ¿verdad? Pero los músculos de todo el demás cuerpo, nada. Y eso se nota. Se nota cuando un metafísico aplica metafísica o cuando es metafísico de closet. ¿Cómo es? Dicen, ¿verdad? Que son los de closet. Que no han salido del closet. No, yo soy metafísico, pero así. Ven una injusticia, ven una negatividad y se quedan así callados. Es más, hasta se preocupan. Eso es ser metafísico de closet. Son closeteros, como se les dice en el argot. Tienes la instrucción, pero no practicas. Exactamente. Es como, popularmente se habla así, por ejemplo, de las personas que son, que les gusta a personas del mismo sexo y le dicen, no, es que es de closet, es gay de closet. Ah, nada, no pasa nada. Cuando salen, salen del closet, ¿verdad? Y ya, no pasa absolutamente nada. Son felices y todo el mundo es feliz. Bueno, con el metafísico es igual. De nada sirve, ay, si yo voy a metafísica y todo eso, si estás ocultándote allí tu metafísica, ¿me entiendes? Si no la aplicas, si no la practicas. No, es que hay mucha gente. ¿Qué importa que haya mucha gente? Mucha gente, esa gente necesita eso que tú les vas a enseñar. Porque, siendo honestos, ¿cuántas personas metafísicas has conocido en tu vida? ¿Cuántas posibilidades crees que haya de encontrarte, así como Connie Méndez tuvo con la señora Pittier, en la vida?
y que ese momento haya cambiado su vida. Uno debe de aplicar, uno debe de enseñarles metafísica a la gente, uno debe de decretar públicamente eso. ¿Me entiendes? Ya te van a tirar de loco unos, pero otros sí van a funcionarles eso. Te ven raro. Sí, pero son más raros ellos, ¿me entiendes? Son más bien, ellos te pueden ver raro, pero los que están sufriendo en su mundo son ellos. ¿Por qué? Por dejar pasar ese tipo de circunstancias. Entonces uno debe de traer así la metafísica en la garganta, se dice en gola, en la punta de la lengua. Tú siempre debes de saber qué decir y qué practicar y qué herramienta utilizar. Y te voy a decir así, es así de sencillo. Se te van a acercar amiguitos, amiguitas, gente a ti a preguntarte cosas. ¿Por qué? Por algo interior que es metafísico. Y tú, cuando se te acerquen, les vas a dar la última instrucción, la última enseñanza que recibiste. No te pongas a analizar y a decir, no, es que mira, esto, el otro. Tú les vas a enseñar lo que Dios te dio a entender de la última enseñanza que recibiste. O sea, eso es lo que les toca a ellos. Exactamente. Si fue la llama violeta, tú le dices, mira, llama violeta con eso. Si fue la llave de oro, mira, aplícale la llave de oro a eso. Si fue el Cristo, mira, bendice su Cristo interior. ¿Me entienden? Pero ustedes van a hacer eso enseñándoselo a la gente, pero al mismo tiempo cada uno de nosotros tiene que practicarlo. O sea, si hoy recibes la llave de oro, justamente es para que consistentemente, semana tras semana, minuto tras minuto, segundo tras segundo, uno la lleve a cabo. De nada sirve recibirlo y quedarse así, no, pues ya, yo ya sé la llave de oro. En el closet. Una llave dentro de un closet, dentro de una casa, no sirve de nada. Te sales de la casa y la llave se queda dentro y ya no puedes entrar. No, el viernes pasado sucedió una situación con una señora que hace cuenta que ahí en el cruce de Sebastián Bach y Patria había dos muchachos de una moto, el muchacho cae inconsciente y bueno, ya fueron los que vieron atenderlo rápido, el muchacho estaba convulsionando y ya había perdido el sentido, ¿no? Y yo rápido así, llama Violeta y haciendo las cruces, ¿no? Y llama Violeta y al maestro Hilarión, así. Y mi esposo dice que el muchacho empezó a reaccionar y empezó a tomar conciencia. Ay, gracias, Padre. Sí. Entonces, o sea, y él también, pues él no viene, pero los conocimientos que yo quiero se los paso a él. Claro. Y entonces él estaba y yo también, ¿no? Y la gente sí te ve raro porque, o sea, no sé qué piensan que tú haces, ¿no? A lo mejor trucos, no sé, pero sí te volteas y todo el mundo te queda viendo así como que... Sí, pero no, mira, ni los conoces y si los llegas a conocer les vas a dar en metafísica, ¿me entiendes? Eso, pero sí, hiciste lo correcto. Uno debe de hacer lo que sabe hacer en el momento. Si tú supieras primeros auxilios, tu deber hubiera sido ir a hacerle primeros auxilios a ese hombre, ¿me entiendes? Que la cabeza no se le mueva, que no se mueva ninguna parte de su cuerpo, que no se le quite el casco, cosas vitales que son importantes. Pero si uno sabe metafísica, hay que aplicar metafísica, ¿me entienden? Cada uno de nosotros, de acuerdo a la posibilidad de... Si no sabes qué hacer ni nada, toma el teléfono celular y llama a una ambulancia. Todos tenemos algo que hacer ante cualquier necesidad del momento. Pero lo más grande que se puede hacer por alguien o ante alguna situación es la enseñanza. Aplicar la enseñanza. Eso es lo que de verdad las personas necesitan y eso es lo que va a activar y que más personas comprendan, asimilen y demás. ¿Bien? Dice, una fórmula práctica para vernos libres de dificultades. Vamos a leer. El estudio y la investigación están muy bien en su lugar, pero ni lo uno ni lo otro te librará de ninguna dificultad concreta. Solo por obra de tu propia conciencia podrás lograrlo. O sea que nadie te puede hacer la tarea. Porque nada, puede parecer en un momento que alguien te está haciendo la tarea, ayudando y todo eso, pero tú tienes que realizarlo esto a conciencia. Esa es la máxima. Nadie te va a salvar. Tú eres quien te va a salvar a ti mismo. Tú eres quien va a sacar adelante cualquier cuestión que estés viviendo. Pero por medio de la conciencia. Por eso es lo más importante que debemos de trabajar. Y por eso es lo primero que se nota. ¿Me entienden? A uno se le nota cuando uno está bien. Y cuando uno está bien, por sus frutos los conoceréis, quiere decir que tu conciencia, que tu mente está clara. Y como tu mente está clara, pues todo se te puede dar justamente por eso.
pero nosotros debemos de trabajar justamente en estos dos ámbitos. Entonces, este es el doctor Emmett Fox, ¿verdad? No sé si les parece guapo, si no, chicas, chicos, Pedro, ¿te gusta? ¿Te parece guapo? Bastante. Sí. ¿Verdad? Bueno, un señor, pues un maestro de metafísica, prácticamente toda su vida, desde niño, tenía pues esa práctica natural de metafísica, y ya muy adulto, a él se le conoce como el mago de la palabra. ¿Por qué? Porque sabía utilizar el verbo poderoso, el verbo creador, para hacer cosas constructivas. Y nosotros tenemos que utilizar por eso nuestro verbo, nuestra palabra, para transformar situaciones. Y eso es justamente lo que vamos a hacer para esto. Y aquí nos dice Emmett Fox, haz exactamente esto ante cualquier situación. Sigue los pasos, sigue el método. Esto ha beneficiado a miles de personas, ha ayudado a muchísimos, y prácticamente es allí donde uno empieza a activar la metafísica. Y este es el tratamiento que vamos a ver, llamado la llave de oro. Hay personas que les gusta mucho tener llaves, ¿verdad? Prácticamente, ¿qué es lo que representa una llave? Pues que te abre. Te abre puertas. O sea, es una seguridad también cuando... Una seguridad. Cuando te dicen, mira, aquí están las llaves de tu auto, ya tú te sientes hecho. Bueno, esta es una llave maestra que vamos a nosotros a comprender, a practicar, a trabajar en nuestra vida cada vez con mayor amplitud. Yo creo que va a convenir que nos... Bueno, Que hay una Sí. silla, que hay otra silla. Bien. No nos va a quedar como muy... Sí, claro. Estamos para adelante. Sí, vamos a hacer estos sitios para adelante. Y armamos otra hilera. Voy a pasarlo para que no participe. Ahora, igual nosotros para atrás. Si se hace eso para allá. Para que se ponga. Bueno, quita la puerta. Y sí, mira, ahí está mejor. Aquí no. Sí. Y aquí pudiera también. Otra línea. A lo mejor para que no. Pero si no, Vente acá. pues si quieres, que no, pero para Así que está. se vea. Sí. Ah, bueno, ok. Perfecto. Bien. Esto es muy importante. Bueno, primero llegar temprano, ¿verdad? Para que no haya este tipo de interrupciones durante la actividad, porque todo es una conexión. Acuérdense que todo es un hilo mental que vamos trabajando. Y nosotros estamos construyendo ese hilo mental con esta información. Esta información prácticamente es una información, pues un trabajo espiritual, un trabajo superior. Y el hilo que nos une con esa información es muy delicado. Es más, es tan delicado que alguien, por una simple distracción, puede perder esta información antes de que le llegue. Entonces, es por eso la importancia y por eso que hacemos tanto énfasis en metafísica, en la concentración. ¿Vamos? Vamos a ver que justamente esto es parte de la oración científica. Es el método para orar científica y correctamente ante cualquier situación en nuestra vida. El método es muy sencillo. Es prácticamente practicar este método que vamos a trabajar consistentemente ante cualquier situación, ante cualquier momento, ante cualquier parte de nuestra vida, y prácticamente eso se nos va a realizar por el método mismo. No necesitas creer en nada en absoluto, es simplemente que lo pongas en práctica y que veas cómo funciona, y que eso te va a producir resultados por la propia esencia del método. ¿Vamos bien? Pero ¿cómo puede ser si tú no crees en algo que te funcione? Mira, hay un truco allí metido. Nos decía el Maestro Jesús que si tú tuvieras la fe del tamaño de una semilla de mostaza, le dirías a esa montaña que se mueva y se movería. Una persona, para hacer un tratamiento de metafísica, ¿por qué lo hace? Porque tiene algo de fe. El tratamiento mismo es en sí la práctica de la enseñanza y es en sí creer en la enseñanza, ¿me entiendes? Pero la magia de esto es que no necesitas tener como esa fe o ese fervor apasionado por eso que estás haciendo, sino con que lo practiques tantitito, eso en su momento te va a empezar a producir los resultados necesarios.
¿De acuerdo a qué? A tu conciencia. Se dice que Dios no pone cosas, y más bien Dios no nos manda nada negativo, el hombre se lo jala. Lo negativo, ¿verdad? La mujer también. Román. La mujer también. Apenas ahorita se me hacía raro que no dijeras nada, Fanny. Mira, la Fanny Ya está hace falta. ¿Cuál es el asunto de todo eso? Que el hombre mismo es el que atrae las negatividades, pero aún las negatividades que se atrae el hombre puede trascenderlas, porque van de acuerdo a su conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si el hombre se metió en un lío, justamente él, por medio de la aplicación de la llave correcta, puede salir de ese asunto. El asunto es trabajarlo esto correctamente y consistentemente. No necesitas creer en lo que se te diga al respecto, sencillamente pruébalo por ti mismo. Esto es justamente lo primero que hay que hacer en la vida. Ustedes saben que hay acuerdos, ¿verdad? Los 4 acuerdos y todo eso, y uno de ellos es no asumir las cosas, o no juzgar, o no tener preconceptos acerca de las cosas. Es simplemente ver las cosas como son y aplicar, trabajarlo consistentemente. ¿Vamos bien? ¿Qué nos dicen en todos los textos, en todos los aspectos, desde el Maestro Jesús y en cualquier aspecto nos han dicho, sois dioses? Y esto tiene una magia y tiene una implicación muy interesante. Y es que aún en la persona más testaruda, más odiosa, más pesada, habita una chispa divina universal dentro de esa persona. ¿Cuál es el asunto? Que esa chispa está encapsulada, pero es un Dios en potencia. Dios está en todos y en todo, pero solamente se activa cuando alguien lo reconoce. ¿Vamos? Y eso solamente ocurre mediante la conciencia, mediante el entendimiento de Dios. O sea, nadie puede amar a Dios si no se le entiende. Esas personas que son muy fervorosas, pero aman a un Dios como que está en los cielos, hacia afuera, ¿saben cuándo van a encontrar a Dios? ¿Cuándo lo van a conocer? Por tanto, ¿cuándo lo van a amar? ¿Qué están amando? ¿Y cuándo les va a responder? ¿Y cuándo les va a responder? El asunto es que Dios, mira, como Dios es todo en todos, una parte de Dios se conectan. Pero el asunto es que se debe de activar la presencia de Dios en todo y en todos. Les voy a decir cuál es el trabajo de metafísica. Es que hay miles de dioses allí, millones de dioses en el planeta, sin conciencia. ¿De qué? De Dios. Pero lo más importante, de que son dioses. ¿Me entienden? ¿Cuál es el asunto de todo esto? Que esa es la labor justamente de lo que hacemos, que cada vez nos debemos de dar cuenta de que nosotros tenemos ese poder creador, ese poder de transformación, que somos hechos a imagen y semejanza de el Padre, de Dios, porque tenemos una partícula de Dios dentro de nosotros y tenemos que activarla. Debemos de ponerla a trabajar, y eso ocurre mediante la conciencia, mediante el entendimiento, la asimilación y la aplicación de esto que vamos a trabajar siempre en metafísica. Y este es el primer trabajo del metafísico. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el primer pilar de la metafísica? Mentalismo. El mentalismo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todo es mente, que lo que tú piensas se manifiesta. Si tú crees en el bien, ¿qué se va a expresar? El bien. Si tú crees en el mal, ¿qué es lo que se va a expresar? El mal. Eso es prácticamente lo que un metafísico en primera instancia empieza a hacer. Pero dentro del mismo mundo de pensamientos, dentro del bien, hay un bien todavía mayor. O sea, y eso es discernimiento. Reconocer entre lo bueno y lo mejor. Ya cuando piensas positivo, aún dentro de lo positivo hay algo más positivo que puedes pensar que lo demás, ¿me entienden? Entonces nosotros tenemos que considerarnos y ponernos a practicar dentro de todos nuestros ámbitos, cada vez ir hacia lo mejor, hacia lo más alto. Entonces tú ves una persona
negativa, con una negatividad, tú le vas a bendecir su parte más alta, su parte de mayor bien. ¿Cuál es su parte de mayor bien? Su Cristo interior. Entonces tú empiezas a meditar en su Cristo interior y no solamente eso, sino que decretas. Y haces el decreto que podemos hacer todos, que es: saludo, bendigo y despierto tu Cristo interno. ¿Cómo es? Saludo, bendigo y despierto tu Cristo interno. Entonces ves esa persona quejumbrosa, que se la pasa allí hablando de pura negatividad y no se puede, está difícil, es complicado y todo eso. Tú decides hablarle a su Cristo y mentalizarle. Mentalmente le puedes decir: saludo, bendigo y despierto tu Cristo interno. Y entonces va a ocurrir lo que vemos en esta lámina de metafísica, que es justamente el trabajo que ocurre con cada persona ante cualquier situación, que es justamente que nosotros se nos activa el Cristo. Así es como una persona, ¿verdad? Empieza como en fase 1. Esa persona está adormecida, está, pues hasta la misma fórmula lo muestra, ¿verdad? Encorvada, apachurrada, como en una posición defensiva. Usualmente esas personas que son agresivas y demás, en sí no es que sean agresivas, es que son defensivas, como los chihuahueños. El chihuahueño te acercas y lo primero que hace es ladrarte, ¿verdad? Ya es como una raza natural nerviosita. Pero ellos ladran más en defensa propia que en situación de ataque. ¿Qué es el asunto? Que le temen a los perros más altos, a las personas, a todo prácticamente. Entonces, es lo primero que buscan, defenderse ante eso. Entonces, esas personas que son agresivas, gritonas, que todo el tiempo están pues ufanándose, amedrentando y demás, en realidad es que están a la defensiva. ¿Por qué? Porque se están protegiendo físicamente. ¿Qué es lo que sucede? Que tú les bendices su Cristo y empieza esto como a despertar. Entonces cada vez empiezan a ver más claro y tú insistes y sigues insistiendo en bendecirle su Cristo. Saludo, bendigo y despierto tu Cristo interno. Lo aplicas como tratamiento de pastilla metafísico, como oración científica, cada 8 horas. Pero una pregunta, ¿eso puede ser solamente físicamente o puedo traer la imagen de esa persona a mi cabeza? Exactamente. Acuérdate que pues en metafísica uno se conecta con la persona a nivel mental en 3 segundos. Por más que esa persona esté en China, en Australia, ¿dónde más? En Las Vegas, en todos lados del mundo, conectándote con el pensamiento de esa persona, es como si la tuvieras frente a ti. Porque en el mundo mental todos estamos conectados. Entonces tú piensas en esa persona y le dices: saludo, bendigo y despierto tu Cristo interno. Y si tú se lo empiezas a aplicar consistentemente, esa persona, lo que va a suceder es que va a ir despertando, va a ir teniendo más conciencia de las cosas, hasta que va a llegar un momento en que va a poder reconocerse, va a poder reconocer su Cristo interior, su presencia yo soy, su presencia de vida dentro de sí mismo y elevarse. ¿Y eso lo podemos aplicar cuando alguien nos cae mal? ¿Sí? Exactamente, es lo correcto para aplicar, porque justamente lo que nos cae mal de esa persona es su parte odiosa, Nos checan los... su parte humana, carnal, terrenal. Porque interiormente esa persona es un Dios en acción y es perfección. Entonces, aquí está el asunto. Si nosotros estamos pensando en lo malo que tiene esa persona, que es su parte humana, lo que tú piensas, en eso te conviertes. Tú te estás conectando mentalmente con esa negatividad, con esa parte humana negativa de esa persona, y por lo tanto te lo estás jalando. Esa negatividad, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres se lo pueden jalar, ¿verdad? Es el descubrimiento de hoy. ¿Cuál es el asunto de todo esto? Que nosotros necesitamos no conectarnos con la parte negativa de nada. Así algo se está expresando negativo, esa cosa también tiene su positivo. Y tú debes de conectarte con eso positivo para jalarlo. Lo vimos en el trabajito de la bendición. Tú ves a alguien que, por ejemplo, tiene una casa linda, tú no vas a envidiar esa casa linda. Tú lo que vas a hacer es bendecir esa casa linda, ese lugar precioso, hermoso. ¿Por qué? Porque así esa bendición se te regresa. Alguien bello,
Tú le bendices su belleza. Y así con cada persona su parte positiva, pero también si esa persona está con ausencias de cosas positivas, tú le tienes que bendecir su parte positiva, su Cristo interior, para que eso se active y se revele y se manifieste. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, seguramente, este es el proceso que está viviendo todo ser humano. Y prácticamente para el 2030 va a haber gran mayoría de las personas que van a estar despiertos. ¿Qué quiere decir? Que van a estar conscientes, que por lo menos van a conocer el Cristo interior y que van a saber aplicar estas herramientas metafísicas que nosotros llevamos a cabo. ¿Vamos? Entonces, el hombre tiene dominio sobre todas las cosas. Los elementos, el hombre puede hacerlos a su conveniencia. La tecnología le sirve al hombre. Los sitios, los lugares, las situaciones, todo eso está para que el hombre lo aproveche, lo utilice, aproveche y manifieste ese poder que tiene sobre la creación. Pero más allá de todo ese trabajo material, hay un trabajo mental superior. Mira, Pedro. Sí, también hay esta de una vez. Mira aquí. Más para acá para que se pueda ir recorriendo todo el... Muy bien. Estamos claros en esto, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que vamos a ir viendo con toda esta aplicación de la llave de oro? Bueno, que no solamente a quienes hemos pensado hombres de Dios son hombres de Dios. Más bien, todos somos dioses. Encadenar. No, espérame. La mayoría de realidades. En potencia, ¿verdad? Porque nada, el hombre cuando reconoce esa parte divina que tiene dentro, ¿qué es lo que se vuelve? Dios. En lo que piensas, en eso te conviertes. Si tú piensas en tu parte divina, te conviertes en divino. Y si tú piensas en tu humanidad, te vuelves esa parte humana negativa, que mucha gente decía, hasta en las posadas, ¿verdad? Dice, no seas inhumano. Pero espérate, es que de lo humano tampoco ha procedido algo positivo. Tú te metes a humanidades, ciencias humanidades, no digo en la facultad, sino te metes a inspeccionar la humanidad, es un laberinto. O sea, te vas al psicólogo y te empieza a analizar todas las teorías y luego sale que tienes el síndrome de Edipo, que tienes una fijación oral, que esto, que el otro, y sales más emproblemado y tú lo único que querías era recobrar esa pérdida o ese duelo que tuviste de tu pareja. Y sale luego que sales hasta peor. Hasta con medicamento. Hasta con medicamento y todo eso. Así me han platicado de personas que se la han pasado así en tratamientos y todo eso, y los médicos, como cada vez les descubren más cosas, nunca los dan de alta. 8 años con un psicólogo. Pues están ganando. Mira, ambas cosas, ¿verdad? El asunto es que dentro de la parte humana no vamos a encontrar absolutamente nada que nos saque. Al contrario. Porque el hombre tiene esas dos partes, esa dualidad con la cual trabajamos aquí, que es la parte humana, la conciencia terrenal, carnal humana, y la parte espiritual, divina dentro del propio ser humano. Entonces, nosotros lo que nos debemos de poner es en la parte superior, nuestra mente en la parte superior. Y eso es justamente para lo cual son entrenados los sacerdotes, los hombres y mujeres de Dios, a encontrarle el lado espiritual a todo, el lado divino a todo. En un futuro, prácticamente ya estamos en ese tiempo, cada ser humano va a poder hacer ese reconocimiento de esa propia divinidad. En el día con día, con cosas prácticas, útiles en el momento. Entonces, tú vas a trabajar justamente cualquier aspecto que sea necesidad en tu propia vida, trabajando con Dios. No vas a necesitar a las personas que oren por ti. ¿Por qué? Porque tú mismo te vas a decretar y vas a transmutar y vas a trascender cualquier cosa que sea necesidad. ¿Vamos bien?
Y dice aquí, vamos a leer. Aquí el hombre quiere decir todos y cada uno de los hombres. O sea, cuando se dice que el hombre está hecho imagen y semejanza de Dios, somos todos. Obviamente hay personas con estudios, con preparación y todo eso, pero todos tenemos esa capacidad de despertar a Dios dentro de cada uno de nosotros. Porque justamente ese es el lado y ese es el siguiente escalón que tiene que llegar el ser humano. El ser humano ya no tiene que seguir siendo ser humano. No tiene que lograr su humanidad. El hombre tiene que lograr su divinidad. Y es por eso que metafísica no es una enseñanza de superación personal. Porque eso nos referiría solamente al ámbito humano. Esto es una enseñanza que te induce y te conecta con lo espiritual, con el conocimiento de Dios. Y solamente así puedes amar a Dios. ¿Cómo? Conociéndolo. Es como tu pareja, ¿verdad? O tus parejas, no sé cuántas tengas. Tienes tu pareja. Y dices, te amo, mi puchunguita, mi puchunguín, como le digas, ¿no? Y ya, y como dicen, ¿verdad? Todo es al principio luna de miel. Después de hiel. ¿Y qué es lo que sucede? Que después empiezas a conocerle. Sus olores, sus sabores, sus mañas, su aliento, todo. Y ya cuando le conoces dices, no, pues sabes que como que ya no. Espérate. Allí es donde verdaderamente comienza el amor. Después de conocer. Porque el amor es una decisión. No es un sentimiento para quien había creído que era un sentimiento. Estaba justamente un maestro zen y uno de sus discípulos llegó con su maestro y le dijo, maestro, tengo que hablarle de algo muy negativo, espero me perdone. Bueno, es que es mi esposa, dice, cada vez se pone peor. Y le dice el maestro, ámela. Y dice, es que usted no sabe, llego yo a la casa y puras quejas, puras negatividades, cada vez está peor, y llego y está con chongos, y no se peina, y no se arregla, y le dice el maestro, ámela. Pero es que usted no sabe, cuando voy con mis amigos me regaña, no me deja hacer mis cosas, cada vez le parece peor lo que hago y demás. Y le dice el maestro, ámela. ¿Por qué? El amor es un ejercicio de voluntad. Ya con conocimiento de causa. Si tú aún así te decides a seguir amando, estás amando. Eso no quiere decir que uno tenga que estar apegado a una persona, porque el amor también es libertad, ¿me entienden? Sino que el asunto es, aún conociendo, eliges amar. Bueno, con Dios es todavía más grande y allí no va a haber nunca sufrimientos. Es el amor que nunca te va a traicionar, que nunca te va a quedar mal, etcétera, incondicional, porque Él ya te dio antes de que tú le dieras algo. Él ya te amó antes de que tú le amaras. Y a Él no le importa prácticamente si le amas o no. Él se entrega igual. ¿Te han cobrado el sol? ¿El agua? Sí. Prende la luz, por favor, Pedro. Y la luz también. La luz. Sí, la comisión. Préndela. ¿Cuál es el asunto de todo esto? Te cobran el suministro, o sea, los tubos que hacen que llegue a tu casa, ¿no? Pero el agua no. Igual, eso es el amor de Dios, de la vida que ya se te da desde que naces. Absolutamente todo está cubierto. ¿Y qué te han pedido a cambio? Nada. Absolutamente nada. Ahora es el trabajo del hombre de ser como Dios. Sí, creer en su divinidad, pero al mismo tiempo creérsela y ser divino. ¿Qué es lo que hace el divino? Ama, sirve, da incondicionalmente. No pasa facturas, pues. Entonces, cuando uno ha amado, entre comillas, y luego le dice a la gente, y yo que te di mi vida y que tanto te amé y todo eso, estás pasando factura. Estás cobrando eso que diste. Por lo tanto, estás comerciando amor. ¿Verdad? Pero si tú amas y dejas ser, ¿eso es amor
incondicional. Te vas pareciendo más al aspecto superior divino. ¿Vamos? Sí. Entonces, esto nos atañe a todos los hombres. Esta práctica espiritual, esta práctica consciente, inteligente de Dios dentro de nosotros, es a lo que nos debemos de abocar toda nuestra vida prácticamente. De eso es justamente de lo que estamos nosotros hechos. La llave de oro de la armonía se halla en tu mano ahora mismo. Es justamente esta práctica que vamos a realizar. ¿Me puedes traer mi mochila negra, por favor, Pedro? Sí. El cargador, a ver si lo encuentras, es uno blanquito para de una vez cargar esto. Esto es lo que vamos a ver en este trabajo, que es lo más importante. Dios es el que trabaja a través del hombre. No el ser humano no tiene nada que hacer en este trabajito espiritual que vamos a trabajar, en esta llave de oro, en esta aplicación. Más bien lo que va a hacer el hombre es quitarse del camino. Esto es así. El sol, ¿qué es lo que hace? Alumbra. Entre otras cosas, alumbra, ¿verdad? Nos da energía. Nos da energía, nos da vida y demás. Es todo. Y si alguien quiere tomar el sol... ¿Es esa carga? Sí, gracias, Pedro. Y si alguien quiere tomar el sol y alguien se le pone en medio, ¿qué es lo que está haciendo? Obstruyendo el paso, ¿verdad? Del sol. ¿Qué es lo que sucede? Que uno tiene que dejar ser esa vida, esa naturalidad a Dios, pues. Entonces, el secreto de la llave de oro es que uno se quita del medio. Tú has visto que prácticamente tú dejas una semillita en una maceta y demás, ¿y qué es lo que sucede? Crece naturalmente. Esa macetita crece en el mismo instante y se va desarrollando y demás. ¿Y tú qué tienes que hacer? Nada. Esto es así, la vida busca expresarse todo el tiempo a través de nosotros y nosotros somos los encargados de ponerlo y de activarlo. Entonces este es el secreto. Tú te vas a quitar de en medio y para esto, bueno, ya tienes que tener en mente, no es necesario que te lo diga, porque bueno, prácticamente la parte humana se vive en eso, pensando en las situaciones que resolver. Porque en metafísica ya saben que no decimos la palabra problemas. En metafísica las situaciones son situaciones y en lugar de eso decimos tengo una situacioncilla, tengo un asuntillo que resolver, un pendiente, un detalle, un mandado que hacer, ¿no? Y entonces aquí es donde uno va teniendo conciencia de esto. Esto es para que lo trabajen con algo en su vida en este momento. O sea, que ya lo pongan a practicar, algo que necesite en verdad solución, tratamiento, que requiera paz, etc. Una sola cosa, porque se trabaja una sola cosa a la vez. ¿Vamos bien? Entonces, aquí viene la situación, tú te vas a quitar de en medio. Pensemos un momento así. Hay una persona que tiene muchos problemas. Y esa persona un día se muere. O se va del mundo, se lo llevan los extraterrestres. Qué sé yo, invéntense algo. Desencarna, Desencarna. No muere. ¿Qué es lo que va a suceder con los problemas? Se van a quedar. Se acaban. O sea, no te los van a No. llevar. Se los llevan. Pues no existe porque Y ya no existe regresa. la persona. Sí. Desaparecen. O sea, los problemas o las situaciones desagradables, discordantes, ¿dónde habitan? En la mente del ser humano. En la mente humana, para ser muy claros. Mira, Cris, yo creo que va a ser conveniente que te pases para acá. Hacemos la fila aquí en medio y ya vamos a dejar la puerta abierta. Ay, mira. Lo bueno es que manejas rápido. Ya alcanzó. Tenemos que hacerlo. Yo también Hay que cerrar la puerta o cierro. Vamos a recorrernos más para acá, Cris, Creo para que sí, que... porque si no, vamos a... Sí, con la puerta abierta. caliente ya. Para que no te pongas en la puerta, Pedro. Ahí se tapa la energía. Vientos. ¿Qué? Entonces, eso es lo primero que vamos a empezar a hacer. Ante cualquier situación discordante, nos vamos a quitar de en medio. Deja de tú pensar, elucubrar esto, el otro, sacar tus mañas, artilugios, triquiñuelas para solucionar eso. Te vas a quitar de en medio de esa situación.
¿Ya? Y ahora lo que va a empezar a suceder es que vamos a dejar esa situación en blanco. Vas a dejar absolutamente cualquier pensamiento acerca de esa situación. Mente en blanco completamente, o sea, vacía completamente la mente respecto a ese asunto. Es como si lo fueras desarticulando. Y entonces allí es donde comenzamos a hacer la llave de oro. Somos un conducto de esa acción divina. Entonces dejas ese pensamiento en blanco, te quitas de en medio y lo que comienzas a hacer es justamente reconocer esa acción dentro de ti. Para esto, bueno, vamos a colocarnos en nuestro asiento con nuestros 2 pies firmes en el piso y simplemente vamos a respirar por la nariz. Vamos a inhalar y exhalar. A nuestro propio ritmo, a nuestro propio tiempo, de la manera en que siempre lo hacemos. Y ahora simplemente medita en el latido de tu corazón. Percibe esas pulsaciones dentro de tu propio corazón que pulsan a través de todo tu ser, todo tu cuerpo. Y piensa un instante en lo que las produce. Lo que está detrás de ese latido, que es tu propia vida, es tu propia chispa divina, tu Cristo interior, que está buscando y tocándote la puerta a tu mundo por medio de ese latido. Piensa en esa chispa divina y observa cómo de ella se desprende una llama triple, con una llama azul, una llama dorada y una llama rosa. Esa llama triple dentro de ti es amor, sabiduría y voluntad. Es Dios en acción dentro de ti. Y puedes hablarle y decirle: yo soy la chispa divina. La chispa divina. Yo soy Dios en acción. Yo soy Dios en acción. Amor, sabiduría y voluntad. Amor, sabiduría y voluntad. Que se expresan y se manifiestan. Que se expresan y se manifiestan. En este instante. En este instante. En este momento. En este momento. Toma una respiración suave, toma conciencia de tu respiración y amorosamente, cuando lo consideres, abre tus ojos. Muy bien, ¿qué es lo que va a suceder entonces? Nosotros estamos desarticulando esa situación y bueno, tenemos conciencia ya de nuestro Cristo interior. ¿Cómo tomamos conciencia? Meditando. Por eso siempre uno necesita tomarse tiempo para meditar, para pensar en su Cristo interior, porque es allí donde se lanza la vida, la fuerza, el amor, la paz, el bien, y entonces uno comienza a desarticular esa situación que uno está viviendo, esa dificultad. Uno la borra y la deja en blanco completamente.
Tu conducta para recibir los beneficios de este tratamiento realmente no será otra que apartarte a un lado. O sea, ¿qué es lo que debe de hacer uno? Moverse del camino. Apartarse de esa situación. Esa es la sencillez de este tratamiento metafísico, de esta llave de oro. Tú te quitas de ese lapso y entonces aquí está el secreto de la llave de oro. Vamos a leerlo todos para que se nos grabe. Dejar de pensar en la dificultad y en su lugar pensar en Dios. O sea, vas a colocar tu mente fuera de ese punto, de ese asunto. Y en su lugar vas a empezar a pensar en Dios. Entonces, qué sé yo, puede ser un asunto de salud. En lugar de pensar en esa situación, esa apariencia que se está expresando, tú vas a decir Dios, 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 Dios. Tú vas a llevar tu mente y tu entendimiento a Dios. ¿Por qué? Porque ya número 1, desarticulamos eso. Número 2, quedamos en blanco. Y ahora, en ese espacio, lo vamos a sustituir por Dios. ¿Me entienden? Porque hay una ley que existe en la mente, que es la ley de la equivalencia mental. ¿Qué quiere decir esto? Que no existen vacíos mentales. Toda nuestra mente siempre, si quitamos una idea, debemos de llenarla con otra. Entonces, el pensamiento más alto, más grande, más glorioso que el ser humano puede pensar es Dios. Dios es el pensamiento más alto, más grande, más puro que un hombre puede tener en conciencia. ¿Por qué? Porque el hombre a través de los años a ese concepto le ha dado muchas significaciones de las más altas. Es como si nuestro pensamiento se volviera luz en ese mismo instante en que estamos pensando en Dios. Entonces, ese lapso, en lugar de estar preocupándonos y de estar sintiendo negatividades y presintiendo y demás, vamos a borrar todo y en ese mismo espacio vamos a poner a Dios. Entonces vamos a decir Dios, 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 Dios. En el momento en que nosotros tengamos que trabajar esa llave de oro, vamos a verlo, porque es muy importante. Hay distintas formas de realizarlo de acuerdo a la urgencia que uno pueda tener para trabajar algo. Uno tendría, por ejemplo, si es muy urgente, trabajarlo 3 veces al día, cada 8 horas. El secreto está en no tocar el tema mentalmente fuera de esos lapsos. O sea, por ejemplo, tú te quieres sanar de algo. A las 8 de la mañana haces tu llave de oro, le aplicas la llave de oro. Dios, 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 y piensas en Dios en ese espacio, en ese tiempo, ante esa situación, ante ese espacio. Después pasan 8 horas, ya a las 4 de la tarde, más o menos, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? En todo ese lapso, a lo mejor de las 8 a las 4 de la tarde, te vino la tentación de pensar en ese tema y como que darle una ojeadita a ver cómo se va moviendo, a ver si ya se va recuperando esa situación. No toques el tema mentalmente para nada. Como una medicina. Exactamente. Pero, por ejemplo, es que si me está preocupando algo mentalmente, pero aparte lo tengo que ir a revisar físicamente, se me hace un poco difícil no pensar en ello. Mira, el tratamiento se aplica mentalmente y el tratamiento es correcto cuando tú te quedas prácticamente en paz mediante tu aplicación. O sea, ya ven que yo digo Dios, 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 y puede ser ad infinitum. Ya les voy a explicar cómo esto se engrandece. Entonces, tú cuando terminas ese tratamiento, más bien, el tratamiento se termina cuando tú te quedas en paz. Es como el decreto. ¿Cuál es el asunto de cómo oraban las personas antiguamente? La gente oraba Con angustia. y se decía con angustia, con súplica, con lamento, y no había una transformación. ¿Por qué? Porque antes, durante y después estaban suplicantes y pujando y gimiendo.
Y dudando. y dudando. La oración es una herramienta de transformación de la conciencia. Entonces, ¿cuál es el mejor decreto? Con el que te quedas tranquilo y el que te sale de corazón. Entonces tú aplicas tu llave de oro, Dios, 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 y ya vamos a ver todas las fórmulas que existen para trabajarlo con mayor amplitud, pero cuando haces tu último Dios es cuando te quedas como tranquilo, tranquila, ¿me entiendes? Lo que va a suceder es que aunque tengas que ir a ver, qué sé yo, esa situación, irlo a trabajar y todo eso, tú vas a ir con una solidez por tu tratamiento previo. Pero tú eres la que vas a determinar si repites 3 veces, si repites 7, si te quedas bien, qué sé yo, con 10, en los lapsos que estableciste. Y fuera de ese lapso, no tocas mentalmente eso, pero si acaso tienes que ir a hacer una visitilla o te hacen alguna llamada con ese respecto y demás, tú en ese momento dejas tu mente en blanco, te haces a un lado, ¿te acuerdas? Tú dices, solamente Dios está aquí actuando y ya. O sea, no das poder ni a lo que estás viendo o escuchando. Exactamente. O que tienes que hacer. Porque los sentidos engañan. ¿Vamos? Entonces, eso es justamente lo que va a empezar a hacernos. Entonces, tú en ese lapso, a las 4 de la tarde otra vez, dices, voy a aplicarle la llave de oro a esta situación de salud que tengo. Y otra vez, Dios, 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 y llenas ese espacio con el pensamiento más alto, más poderoso, más grande que se puede tener, el pensamiento de Dios. Y luego llegan las 2, antes de dormirte, aplica la llave de oro igual, ¿verdad? Dios, 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 Dios ante esa situación. Al estar diciendo Dios, Dios es decirlo, no estarlo pensando solamente. Mira, conviene decirlo porque entonces así nosotros le estamos imprimiendo el pensamiento y el sentimiento. ¿Y qué imagen ponemos en nuestra mente mientras lo decimos? Mira, aquí va a ser lo interesante, porque lo que estamos haciendo es justamente quitarnos del camino. Entonces nuestra mente debe de estar en blanco. O Por- pensando como en la situación, en lo que estás pidiendo, ¿no? O sea, ¿no? Es que eso sería en algunos aspectos delimitar el resultado. Ajá, sí, eso. Porque sería volver a pensar en eso. Exactamente, sí. Haz de cuenta, qué sé yo, es una situación de dinero, una cantidad de dinero y todo eso. Y uno está pensando, no, entonces va a venir Chuchito y me va a pagar lo que me debe, y entonces ya así voy a juntar esa cantidad. Entonces, ¿qué de en medio te estás quitando? O sea, por ejemplo, ahí un ejemplo sería, en vez de pensar eso, nada más pensar, mi mundo lo contiene todo. Por ejemplo. Exactamente. O ya ver tus facturas pagadas o cosas así, no para lo que necesites, pero no decir cómo te va a llegar. Exactamente, no estar pensando ni vislumbrando cómo eso se va a resolver o realizar o demás. Uno simplemente se queda tranquilo, en paz, y se quita de ese, gozando, se ¿verdad? quita del Como dices medio. tú, sintiéndolo. Sintiendo a Dios, con gozo, ¿verdad? Eso se realiza con gozo y con conciencia. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. No hay diferencia en la clase de dificultad que sea. Esto es súper interesante. Puede ser una situación de salud, puede ser una situación de opulencia, puede ser una situación de una virtud o de una sanación sentimental que queremos desarrollar, de algún perdón, de alguna situación que queremos que se resuelva. Simplemente deja de pensar en ello y en su lugar piensa en Dios. O sea, que ese pensamiento, esa situación sea articulado por un pensamiento erróneo. Y lo que vamos a hacer es completamente colocar en ese slot, en ese cuadro donde estaba antes ese pensamiento erróneo, el pensamiento de Dios. ¿Vamos? Aquí está la clave, vamos a leer. No importa lo bien que creas que entiendes estas cosas, repítelas sin cesar. Allí está la clave del verbo. Porque mentalmente podemos, no, yo entiendo la llave de oro, ya sé, debo de pensar en Dios y todo eso.
Pero no es que sepas que debes de pensar en Dios, es que lo hagas. Y te lo juro, es un método, pues, o sea, es un que está más allá. Es infalible. Por supuesto, es un método infalible y es la fórmula, la llave de oro, la llave que abre cualquier puerta, que soluciona cualquier situación que antes nos decían, ¿verdad? Toca y se te abrirá, pide y será recibido. Ahora utiliza la llave y entra y goza de eso que ya está para ti. Como algo mágico. Como algo mágico. Es justamente la oración transformadora y es una pieza clave de metafísica. Entonces, es repetir esa acción. Y te voy a decir cómo funciona. Sí. Una persona que no, porque obviamente la palabra de Dios tiene una connotación emocional fuerte, ¿no? Yo sí creo en Dios y para mí Dios es lo que tú acabas de decir. Una persona que en realidad se atea, no cree en un ser superior, Sí. lo ponen con otra frase o... Sí, te voy a decir, nosotros lo sabemos en metafísica. Lo que quieres, cualquier cosa que quiere esa persona, proviene de Dios. O sea, nadie está orando por cuestiones ajenas a Dios. ¿Cómo es esto? Una persona quiere salud, una persona quiere bienestar, quiere amor, quiere tranquilidad, quiere paz mental, lo que sea. Todo eso proviene de Dios, pero Dios tiene muchos nombres, expresan distintos factores. Entonces, un paciente, que bueno, los ateos no existen, pero... Bueno, que creen ellos que son ateos. Ajá, porque al creer que no creen en algo, creen en eso algo que no están creyendo. No sé si me explico. Podemos repetir. Como dijo Sí, no primo, puedes ser algo que no existe. todos lo decían, mis primas, ¿tú crees que no lo hay? Lo peleaban todos, la esposa y todo. Lo dijo, ¿verdad, prima? Que bendito sea Dios que soy ateo. Y ya les dijo todo. Pues puedes Pues sí. repetir ahí, ¿no, Román? Amor, amor, amor. Pues a Dios es amor. Pero si lo que él quiere es salud. Salud, 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 salud. Y por eso es el decreto magno. Yo soy salud. ¿Cuál es el nombre de Dios? Yo soy. Yo soy. Estás haciendo Dios. ¿Y qué es lo que requiere esa persona? Salud. Entonces tú le enseñas a esa persona el yo soy salud, que aparte es un decreto poderosísimo de salud. Entonces esa persona tendría que declarar: yo soy salud, yo soy salud, yo soy salud, yo soy salud. Aunque no diga Dios. Ahí se ve el evangelio de El ayer. evangelio de ayer fue del Yo soy. ¿Así? Ay, sí, yo me quedé también así. Estaba viendo, volteé a ver la ciudad del yo soy. Ay, Sí. mira, pues sí, por todos lados. Todos usamos. Sí, que como yo venía, si no estaba leyendo, como leí, volteé a ver también ella a mí. Sí, yo era también, del yo soy. yo también entré, pero ¿cuál era el de...? Bueno, ahorita me cuentan. La primera lectura era la primera lectura donde va Moisés Ah, ya. allá y ve el sarmiento que está en llamas. Entonces Ah, Que ya. vendría siendo como la chispa divina, ¿no? Ajá. La zarza ardiente. Ajá. Sí, sí, la zarza ardiente era Dios mismo. Sí. Sí, por Bueno, supuesto. el del yo soy fue en el Evangelio, ¿verdad? No, No. no, ¿En el porque... Evangelio era la? Sí, el evangelio fue otro. Sí. Bueno, entonces es esto. Repite sin cesar. Yo soy Dios. Ya, entonces aquí viene la técnica. Tú empiezas a decir el nombre de Dios. Bueno, Dios, Dios, Dios. Y en cada decreto que tú hagas, ve. Hay que apagar el celular, por favor. ¿Qué va a hacer? Pero no lo entiende. Entonces, cada uno de nosotros realiza ese tratamiento consistentemente. Dios, 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 Dios. Y en cada una de esas repeticiones uno puede ponerle un énfasis distinto. Dios, 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 Dios. Exactamente. Va a haber uno específico que te va a hacer clic. Pero es como arrancar un coche en tercera. Tú arrancas, Dios, 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 Dios,
Y si le agregas el mío. Exactamente. ¿Sí? Sí, exactamente. Entonces, lo que va a suceder es que eso se va improvisando, o sea, se va mejorando más bien. Se va ampliando. Y ese decreto va siendo más poderoso. ¿Por qué? Por tu repetición, por tu trabajo interior. Pero eso sí tiene que ser a voz viva. ¿Vamos bien? Entonces aquí viene esto que nosotros sabemos. Repite todo lo que sepas de Dios. Esta es la segunda fase. ¿Qué es lo que sabes de Dios? Amor. Dios es amor. Dios es Perdón. salud. Dios es perdón. Dios es misericordia. Todopoderoso. Dios es orden. Dios es orden. Dios es sabiduría. Todopoderoso. Fortaleza. Transformación, fortaleza. Exactamente. Entonces, tú ya no solo, al principio, trabájalo así como puro, como el tequila, ¿verdad? Te lo tomas directo. Pero ya después empiezas a trabajarlo con todo lo que tú sabes. Y entonces ese bloque de memoria o ese bloque donde estaba esa situación negativa discordante, ya lo purificaste, ya lo pusiste en blanco. Además ahora estás activándolo con lo más poderoso, el pensamiento más alto que es Dios. Y no solo eso, sino que ahora estás trabajando todo lo que Dios es. Entonces, si está ahí ese bloque y dice Dios es amor, Dios es salud, Dios es abundancia, Dios es infinitud, Dios es provisión infinita, Dios es voluntad, Dios es fuerza, Dios es transmutación, Dios es perdón. En esa situación, tú lo estás decretando justamente por esa situación. Tu bloque y ese espacio está siendo ocupado por Dios. Justamente la regla es pensar en Dios. Hasta ahorita no hemos metido ninguna parte humana, ni que veas, ni que hagas, ni nada. Simplemente estás llevando tu pensamiento a eso que es lo más alto. Todo lo bueno. Exactamente. Entonces, nosotros sabemos que Dios son 49 aspectos. Es una tablita justamente que uno siempre debe de, aprendérsela, por supuesto. No importa que no se sepa el orden, pero si tú sabes que Dios es gracia, Dios es invocación, Dios es perdón, Dios es transmutación, estás justamente trabajando los 49 nombres de Dios. Puede ser que, por ejemplo, en el ejemplo que nos decías de si está la persona pidiendo por salud, nos enfoquemos a los de esa... Exactamente. Como todos los verdes, pues, ¿sí? ¿Pudiera ser? Sí, por supuesto. Mamá, ¿existe la laminita? Hay Ah, que, sí, en la laminita. hay que sacarla para que todos la tengamos. Bien. Entonces, uno empieza a trabajar como su carril, ¿se acuerdan, verdad? ¿Qué es lo que requieres? A lo mejor una situación emocional. Esa persona empieza a poner a Dios en ese lugar. Dios es amor, Dios es cohesión, Dios es sensibilidad, Dios es gratitud, Dios es diplomacia, Dios es actividad, Dios es tolerancia. Algo que necesitemos transmutar. Vamos con el carril violeta, ¿verdad? Y decretamos: Dios es libertad, Dios es ritmo, Dios es invocación, Dios es perdón, Dios es compasión, Dios es transmutación, Dios es magia. Y te sigues, hasta que te quedes bien. Necesitas salud. Dios es vida, Dios es verdad, Dios es ciencia, Dios es curación, Dios es consagración, Dios es concentración y Dios es armonía. También los puedes trabajar así, los 7 aspectos de lado a lado, ¿verdad? Dios es principio, Dios es inteligencia, sensibilidad, resurrección, consagración, misticismo y magia. O así. O a uno, después subes, etcétera, etcétera. Cada quien define esa transformación, ese carril, ese avance, pero trabajándolo conscientemente. Y la verdad es que si no tienes la tablita y todo eso, nada, tú te arrancas ahí en tu auto donde necesites trabajar esa situación. Dios es felicidad, Dios es paz, Dios es abundancia, Dios es bien, Dios es principio, Dios es espíritu, Dios es sacrificio, Dios es amor, etcétera, etcétera. En el libro de Connie Méndez sí bien en el Rosita, ¿no? Sí, en varios libros de metafísica viene. Prácticamente tú abres un libro de metafísica y te dice. ¿Me entiendes? O sea, no hay pierde. Y usualmente es lo que uno necesita allí. Entonces, para que nosotros lo trabajemos consistentemente, pero si aparte tú sabes cuál es el nombre de Dios, lo empiezas a activar.
¿Cuál es bueno, todos estos son los 49 nombres de Dios. O sea, un ateo requiere amor. Hasta el ateo requiere amor. Entonces tú en lugar de hablarle de Dios, le hablas de amor. Mira, piensa en el amor, yo soy amor y todo eso. ¿Cuál es el nombre de Dios? El yo soy. Entonces tú puedes decir, yo soy sensibilidad, yo soy ciencia, yo soy curación, yo soy consagración, yo soy paz, etcétera, etcétera. Pero falta el azul, ¿no? Está repetido. Sí, es que más bien se volvió otro color. Se me hizo Pero ¿cuál sería el azul? ¿El segundo? principio. el primer carril. El primer Principio. carril. Principio, espíritu, fe, fuerza, voluntad, protección y sacrificio. Es que ese amarillo es como Naranja. La provisión, paz y esto. Pensé que la inteligencia era del azul. Acuérdate siempre, por ejemplo, como a los santos, a los maestros y demás, siempre se les pone una aureola dorada. ¿Y eso qué quiere decir? Son súper sabios, son gente hiper inteligente. ¿Vamos? Entonces, ya vamos ampliando ese decreto, esa llave de oro. Estás pensando en Dios y estás pensando en los atributos, las cualidades, el bien, la paz, todo lo que Dios es. ¿Por qué? Porque lo conoces. Conoces lo que Dios es y por eso le activas, le manifiestas y demás. ¿Vamos bien? Y aquí viene algo que es maravilloso. Vamos a leer. Reconoce la presencia de Dios en todo y en todos. Tú estás en la ciudad de New York. Gracias, Padre, te lo estoy decretando, Y vas por allí y necesitas un taxi. ¿Qué vas a hacer? Dioses. Dice, yo la conocí en un taxi. Haces tu decreto. Que venga el taxi. Gracias, Padre, por el taxi que tengo. Gracias, Padre, que ya tengo mi taxi. Gracias, Padre, que ya tengo y mi así taxi. todo el universo los tenga, cuando los necesite. Pero tienes que hacer todo tu tratamiento completo. Dios es todo Y en todos. Esto es así. Tú quieres un taxista que esté guapo, responsable, que conduzca bien, amable, que te cobre lo adecuado, Limpio. que no hable negatividades. Dios es todo en todos. es fácil. Pero tienes que declararlo. ¿Por qué? Porque eso trabaja a través de tu conciencia. Entonces tú dices, yo necesito un taxi en el nombre de Dios que maneje bien, que me lleve a tiempo, que llegue a mi lugar, que sea elegante, que sea una persona fina y que no hable negatividades. Gracias, Padre, que así es. Y que cobre lo justo. Y que cobre Y lo ya justo. llegaron, ya lo mandó Dios. Y entonces, ahora sí te pones a la parada del taxi. Ya nomás piensa en un... Y entonces cuando te subes al taxi, tú decretas, cuando pisas por primera vez, Dios conduce este vehículo. Es que hay que saber algo. Dios es el dador. Dios es el que lo declara y Dios es el objeto mismo. O sea, Dios es todo en todos. Todo es Dios en acción. Les voy a poner casos que son súper interesantes, pero es práctica de la llave de oro pura, pura, pura. Había una mujer que tenía a su esposo y pues su hija y todo eso y las cosas pues se fueron para otro lado, el marido se encontró otra familia y todo eso y nunca hicieron separación de bienes. Y en algún momento el padre, que ya vivía con otra familia, se quiso llevar todo al otro lado, ¿verdad? Con la otra familia y demás. Había comprado abogados, había hecho todo eso porque tenía un amigo que le recomendó, un coyote, abogado que estaba por allí y demás. Y pues la mujer, entre comillas, indefensa, pensó que iba a estar bien fácil esa situación. El hombre que pues había comprado todo. La mujer le preguntó al facilitador de metafísica, oye, ¿qué puedo hacer al respecto? Le dijo, aplícale la llave de oro. ¿Así? ¿Y cómo es eso? Laura Carranza. Lleva a Dios a esa situación. Pero no solo eso.
tú cuando te presentes en el juzgado, donde esté el jurado, allí va a estar Dios. Donde estén los testigos, allí va a estar Dios. Donde esté el policía que te lleva, allí está Dios. Dios es el juzgado, Dios es el testigo, Dios es todo Dios es el juicio. en todos, el Dios es juicio mismo. Dios es el lugar, Dios. A Dios le pertenece la batalla, es un salmo que reza la Biblia. O sea, Dios es la batalla en sí misma, Dios es el campo, Dios es los dos lados, Dios es todo en todos. Y que le aplica la llave de oro la señora esta. Dios, hasta su mismo marido. Dios. Rarísimo, uno de los testigos no pudo mentir, el juez que se había comprado no se compró, no se vendió, etcétera, etcétera. Ella salió avante con lo que le pertenecía por derecho de conciencia, prácticamente todo. Otro caso igualito, así como se los digo, un estudiante llegó y me dijo, oye, mira Román, es esto, bueno, vas a ver a Dios en todos lados. Si lo hizo un metafísico es que lo pueden hacer todos los metafísicos. Llegó y allí era más bien una suma de dinero, por una herencia así, pues una suma interesante, y entonces empezó a aplicar la presencia de Dios, la llave de oro, la práctica, y esto es lo que se llama metafísica en sí, la práctica de la presencia de Dios en todo. ¿Y qué es lo que sucedió? Que nada, igual lo mismo, se desbarató todo ese teatro que se había armado, esa cosa negativa y demás, y esta persona recibió hasta el dinero que necesitaba y con un cero más a la derecha. O sea, superó muchísimo la cantidad que esperaba. ¿Por qué? Por el trabajo de la presencia de Dios. Estamos hablando que es lo que te corresponde, ¿verdad? Porque en un momento dado puede haber alguien que, o sea, no le corresponde o quiere abusar de alguna forma y obviamente no se da, ¿verdad? Mira, te voy a ser muy claro en esto porque es en lo que estamos metidos. El hombre es transformado a través de su conciencia y de acuerdo a su conciencia. Hay personas que tienen conciencia de opulencia o de bienestar más que otras. Lo que va a ocurrir es justo para ambas partes. Lo que le toca a cada persona. Más que lo que le toca, lo que cada persona es consciente que le corresponde. Ahora sí ya le- ¿Vamos? O sea que O sea, a lo sí. mejor una quiere tranquilidad, ya, ¿verdad? Pero no, yo siento que El no amor. merezco más abundancia. Y es lo que me va a llegar. Exactamente. No más, no menos. Lo Porque que yo creo que merezco. ¿cuánto mide Dios? No, Es infinito, es abundancia, es Eso infinitud. es lo que te corresponde por derecho divino. Es cuánto de Dios puedes aceptar para ti. A lo mejor una persona se queda conforme con 5 pesos y la otra con 100. Exactamente. Lo que tú Se te crees. hará de acuerdo a tu fe, de acuerdo a tu conciencia. Por eso lo que debemos de estar en nuestro trabajo, que nos esmeramos en metafísica, es que con cada instrucción, con cada página, con cada minuto que nosotros estudiamos, trabajamos, se nos amplía nuestra conciencia. Y como se te amplía el recipiente, cabe más. cabe más. Cabe más de Dios Sí, pues los limitantes somos nosotros, ¿no? en tu mundo. Ujú. Nosotros Sí. somos como este cáliz. Sí, sí. Es de hecho lo que simboliza. Y aquí justamente, ¿cuánto le cabe? 200 mil. Lo que le quepa. Lo que tú le quieres poner. Cada uno de nosotros tiene que estar siempre con ese cáliz vacío y listo para poder recibir. Dios no tiene problemas ni apuro. Más bien el ser humano es el que tiene que cada vez recibir más de Dios. Eso es el concepto total de abundancia. Es cuánto puedes recibir de Dios, pero para poder recibir de Dios primero debes de conocer, debes de asimilar, debes de llevar eso adelante para poder cada vez que tu conciencia lo acepte. Porque ese es el asunto. Hay momentos claves en la vida donde se te mueve la conciencia. Ocurre algo así y como por arte de magia te empiezan a caer cosas del cielo. Literal.
y también en forma sí, pues metafórica. Entonces, de pronto, qué sé yo, aparece y estás viviendo en un lugar más amplio, se te movió y tus relaciones de pareja cambiaron, algo ocurrió y como por arte de magia, eso es metafísica. Es que tu conciencia hizo clic con el trabajito que hiciste y se te manifestó esa amplitud de conciencia en todos tus ámbitos. Y la vida es así. Y uno debe de estar listo para esos momentos. Hay momentos donde ya está a punto de abrirse la conciencia y la persona de pronto tiene como una limitación, le pone por ahí un sesgo y demás. No. Hay que abrir esa conciencia, dejar ir, por supuesto. Para que ese líquido ese cáliz se pueda volver a llenar, tenemos que soltar todo. Pero siempre como que todo el mundo tenemos así como altas y bajas, como tú dices. Cuando tengamos esas bajas es transmutar, ¿verdad? Cancelar, transmutar. Sí, y dejar ir. Exactamente, o sea, es que son ciclos, la vida es cíclica. Todo en la vida es cíclico. Viene un auge y después se cierra ese ciclo y se debe de dejar ir ese ciclo para que pueda llegar el nuevo ciclo. Eso es como lo de la ley de la divina impermanencia. Después de la tempestad llega la calma. Todo es pasajero. Todo es pasajero. Todo pasa. Todo Pero también Lo es único algo- que no pasa es Dios. Lo que nos decías la clase pasada, que cuando estemos arriba, no creerte tanto que estés arriba como cuando estás abajo, para que dures más en el... Exactamente, el equilibrio, la ecuanimidad. Si te va bien, tranquilidad. Si te va mal, tranquilidad. Exactamente. Todo eso es pasajero. Pero en la tranquilidad, ¿se acuerdan de uno de los nombres de Dios? Es tranquilidad. Ahí está Dios. En la ecuanimidad, en el equilibrio, en la sencillez. Y bueno, para que el canal esté como abierto tenemos que estar tranquilos, ¿no? Para poder recibir. Más bien debemos de soltar, ¿te acuerdas? Es soltar esa situación. Porque si uno se quiere librar de una condición, pero uno la tiene así y está pensando todo el tiempo en ella, y a ver cómo esto y el otro y demás, ¿cuál soltar? ¿Me entienden? Estamos tomándola más. Entonces, ese es soltar esa situación mental, ¿verdad? Es desapego, por supuesto, y desapego del bueno, desapegarse de las cosas negativas, porque hemos creído que hay cosas incluso negativas que nos pertenecen. ¿Verdad? Y no por algo la gente dice, no, pues mi peor es nada, que quién sabe qué. Por eso, pero aquí está la clave, es que en cualquier situación que sea, tú veas a Dios en todo. Dios es el banco, Dios es en sí el dinero, Dios son los clientes, Dios son los proveedores, Dios es el que conduce ese vehículo y demás. ¿Me entienden? Todo el tiempo. Tú te subes a un avión y perdóname, pero tienes que hacer tu trabajo de reconocimiento de la presencia de Dios. Dios pilotea esta aeronave. A un autobús, ¿verdad? Aquí. A mi carro. A tu auto, Dios conduce este vehículo. Vas a manejar autopista, horas y todo eso. A mí me preguntan cuando me voy a bañar, agarro mi carro y me voy con mi primo. No me dice, ¿veniste solo? No, si Dios es el que maneja. Ah, entonces no veniste solo. Yo siempre digo eso. Exactamente. Y esto es así en todo, en todas partes, en todo el mundo. Y es que si tú necesitas algo es porque hay alguien, hay algún modo en que eso va a ocurrir. Claro. Si tú necesitas vender una casa es porque Dios, o una parte de Dios, que una parte de Dios es Dios mismo, ¿me entienden? Dios necesita comprar esa casa, y aparte esa casa es Dios. Dios es quien solicita, Dios es la situación misma, o el objeto, y Dios es El trato. quien cubre eso. Entonces, eso es la práctica que no podemos perder de vista nunca, es la llave de oro. Pero ya vieron toda la metodología. El pensamiento de Dios, eso te va a sacar totalmente de eso. Después, todas las cualidades de Dios. Dios es amor en esta situación, Dios es paz, Dios es opulencia, Dios es fe, Dios es suministro y yo soy Dios.
Y después, Dios es el cliente, Dios es el proveedor, Dios es el banco, Dios es el doctor que va a hacer ese tratamiento quirúrgico, Dios es las enfermeras que están a cargo, Dios es el hospital, Dios es todo en todos. Pero conscientemente, no basta con que tú, no, Dios es todo en todos, y te quedes así. ¿Ahora de qué me preocupo? A ver. No, tienes que En la punta de la lengua. decirlo. Porque allí justamente está el propio reconocimiento y en la repetición. Es el ejercicio. Oye, Román, por ejemplo, yo cuando antes pensaba, pedía a Dios y me imaginaba a Jesucristo, pues la imagen que tenemos grabada. Si yo digo Dios es Dios, ahora yo sé que Jesucristo es un maestro. Sí. ¿Y qué imagen puedo tener? Mira, esto ya es como un paso C, es como un tercer paso que podríamos hacer. Si tú empiezas a conocer a los maestros, vas a conocer que ellos son energía espiritual. O sea, Jesús es un ser que tiene ya cualidades espirituales, que está en todas partes, es una parte de Dios, un servidor de Dios que está en todo y en todos. Entonces, por ejemplo, tú ves que ese enemigo que tienes por allí es Jesús. Yo soy. Y tú ves que tú y Jesús está en ti. Tú ves que ese amigo que está por allí es el maestro Saint Germain. Ese necesitado que está por allí es el maestro Hilarión. O puedes hacerlo también, tú tienes alguna pelea con alguien y demás, tú dices, Jesús está en medio de nosotros. Jesús está de un lado, del otro y en medio de nosotros uniéndonos. Porque ya sabes el conocimiento de los maestros. Y los maestros, como son cualidades acentuadas, consolidadas y potentísimas de Dios, porque han logrado esa conciencia de Dios, se han vuelto Ellos son Dios. benefactores de Dios, por supuesto. Sí, pero también si te peleas y todo, Dios se quita. Dice, Sí, por supuesto, porque ahí qué reconocimiento. No vayan a ser como ese metafísico, Esteban, ¿verdad? Que está aquí, que un día había a dos mujeres peleándose y dijo, no, yo tengo que hacer el amor entre ellas, y me metí a separarlas. Y te dio un jardín. No, acabé todo deshecho, arañado, peor, las mujeres ni se habían hecho nada, yo sí. Que mete más, Yo acabé, saca más. tontería, por supuesto, ¿me entienden por qué? Porque uno tiene que hacer esa práctica metafísica. ¿Por qué? Porque ese es el trabajito que hay que hacer. Si no, si te metes en medio. Sales peor. Quieres ayudar a alguien y sales hasta perjudicado. Pues mete paz y sacas más. Entonces, de eso se trata. No importa dónde estemos, no importa en qué momento estemos viviendo y todo eso, hay que reconocer así. El error ocurre cuando dejamos de ver una parte como Dios. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los santos? Los santos igual. No todos, porque también hay de santos a santos. Pero son atributos de Dios. Son atributos de Dios, exactamente, que han asimilado alguna cualidad más que otra. Entonces, por ejemplo, San Francisco, su humildad. Él se vuelve en sí la cualidad de Dios de la humildad. Con los animales. Exactamente, para trabajar con los seres de evolución inferior a nosotros, se requiere humildad. Entonces, cuando tú invocas a santos, maestros, y cuando tú los tomas como ejemplos de vida, ¿en dónde está tu mente? En eso te conviertes. Son cualidades de Dios. Ese hombre que hizo bien y que se quitó la capa para curar a un enfermo y se bajó del caballo y lo destituyeron, y todo esto, que después se volvió obispo y todo, es una cualidad ya. Y ese es el secreto de los santos, es que son cualidades específicas de Dios. Entonces, pero no están allí para que uno les pida cosas, están allí para que uno las active. Esa cosa que ellos hicieron. Si uno necesita, por ejemplo, ser un caballero como San Martín o una dama,
uno es cuando decreta San Martín. ¿Me entienden? Es así prácticamente, pero por eso hay que conocerlos. ¿Cuántos santos hay en la cristiandad? Un montón. Y luego, ni sabes, pero ahí le estás rezando y todo eso, ni sabes qué hizo. Espérate. Ese es el asunto que nosotros estamos ahora metidos, y metafísica es pura enseñanza. La metafísica viene a ser esa parte, ese factor de lo que nunca nos enseñaron, pero que siempre nos dijeron. Ahí tenemos al pobre San Antonio de cabeza. Sí, San Antonio, ¿verdad? De Que cabeza. pide un marido, pero no le dicen cómo, se manda un borrachito. Dice, Entonces, uno tiene que tener bien claro esos aspectos en todos los ámbitos. Dios es todo en todo. ¿Cómo se llama esto? La llave de oro. ¿Y qué es la llave de oro? La llave maestra, Dios. Dios. Pero no solo Dios, sino la práctica de la presencia de Dios. ¿Cómo es? La práctica de la presencia de Dios. Eso es así, y eso es metafísica. Yo soy. ¿Vamos? Nos decían antes, no Román, o sea, déjaselo todo a Dios. Sí, pero cuando no te explicaban cómo era dejárselo todo a sí. Dios, pues tú decías, pues... O sea, tú ibas y decías, ay Dios, ahí te encargo la salud de mi hijo, pero de todas maneras estabas ahí angustiada por la salud Con de el tu Jesús hijo. en la boca. Exactamente. Y cada vez que te hablaban, ¿y cómo está tu hijo? Ay, miras que está tan malo. Sí, porque así es. Entonces, cometíamos todos los errores. Hablábamos de la situación fuera de la hora de tratamiento, no nos quitábamos de en medio, no se lo dejábamos a Dios, y por lo tanto, los resultados pues no se producían con la facilidad, la potencia y el brazo de Dios en sí, y su acción, ¿me entienden? Porque esto es así, las cosas se van a transformar cuando uno decida que se transformen. Entonces esto es muy importante. Vamos a leer todos juntos. Si olvidas por un rato la dificultad que te orilló a orar, te encontrarás seguro y cómodamente libre de esa dificultad. Es así. Si no existe en tu mente, no existe. No se manifiesta, no se expresa y demás. ¿Cuál es el objetivo de la oración científica? Y tu objetivo, vamos a leer. Tu objetivo debe ser borrar la dificultad de tu conciencia, cuando menos por unos instantes, sustituyéndola por el pensamiento de Dios. De tu mente. Purifica tu mente. Purifica tu corazón. Eso es lo que en verdad quiere decir el corazón. La mente y el sentimiento en acción. Que es necesario trabajar todo el tiempo. Entonces, así, cuando necesites trabajar una situación, vas a decir eso. Voy a aplicar la llave de oro. Voy a aplicarle esta cuestión, la llave de oro. O vas con una persona y le dices, mira, apliquemos la llave de oro a esta situación. No importa, tú se le enseñas allí, mira, dejemos de pensar eso. En lugar vamos a pensar en Dios, en la sanación de Dios, en la salud, en la curación efectiva, en la paz de Dios. Veamos que Dios es el médico, veamos que Dios son las enfermeras, Dios está actuando a través del recepcionista de este hospital, los trámites administrativos, todo es Dios en acción. Es el método potentísimo. Voy a aplicarle la llave de oro a esta cuestión, a esto que estoy viviendo, a esta situación. Y después te lanzas a aplicarlo. Y ya, allí cada quien elige su propio tratamiento, pues, su forma de llevarlo a cabo de la mejor manera. Una vez cuando te levantas y antes de dormir, cada 8 horas, una vez a la semana, etcétera, etcétera. Así dependiendo de la urgencia. Por ejemplo, si quieres tus vacaciones, y si tú estás orando por, qué sé yo, un viaje y todo eso, pero a lo mejor un viaje en el 2017, tú lo trabajas una vez a la semana, una vez al mes. Te pones tu recordatorio, tus alarmas en tu celular y todo eso, y lo trabajas cuando te dicen, ¿me entiendes? Y ahorita está muy sencillo, imagínense los que no tenían tecnología, celulares y todo eso. Y luego se medían por el reloj y todo eso, nada. Ahorita está muy sencillo que lo trabajemos. Pero debes de ponerte pa' eso. Así dicen los cubanos. Ponte pa' esto. Cuando no les haces caso, estás disperso y todo eso. ¡Hey, ponte pa' esto! Aquí ya. Apúntate, ¿verdad? Aplícate, aquí decimos en México. Aplícate. ¿Con qué? Pues con la llave de oro. Dicen,
Si puedes hacer esto con prontitud, repite con intervalos la operación varias veces al día, ¿verdad? En lugar de estarte rascando la nariz, preocupándote y todo eso, tú activas tu práctica, tu tratamiento. Entonces te puede venir la tentación, ya hiciste tu tratamiento a las 2 de la tarde, te puede venir la tentación a las 6 de pensar en esa negatividad y demás. Y tú le vas a decir, Dios. espérate, que nos vemos a la salida. Nos vemos cuando me toque hacer el tratamiento, ahí te voy a dar con todo. Pero ahorita no te acepto, no te quiero, ni para mí, ni para nadie. O sea, tiene que ser específicamente el tiempo que tú dispongas. Exactamente. Ah, ok. Fuera de ese lapso no hay que pensar en eso. Ujú. Y si llegáramos a Es pensar como en si se eso, te apodera. regresar a la llave de oro. Pero más bien evitarlo, porque cada vez que nosotros hacemos un tratamiento en el tiempo preciso, eso agarra más poder. Eso es como ritmo. Exactamente, es ritmo. Eso es el ritmo en la invocación. Entonces es por eso que debemos hacer nuestras meditaciones casi siempre a la misma hora. Es conveniente porque lo que pasa es como un dínamo. Tú agarras el cochecito, ¿verdad? Vum, 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 vum. Por cierto que esto no es para poner bolsas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cada vez que lo haces, agarra más tracción y más fuerza, ¿verdad? Y entonces uno hace vum, 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 y en un momento dejas el cochecito y se va solito. Ya con todo tu ritmo de meditaciones, de trabajo, de decretos que hiciste y todo eso, quedó eso dinámico en tu vida. Por lo tanto, nunca más te va a volver a suceder esa situación. Por ese ritmo que tú trabajaste. Oye, y al odioso que adoptaste, que adoptamos, ¿cuántas veces al día? una vez al día. Con una vez al día es más que suficiente, a menos que esté muy odioso, ¿verdad? Que necesite mucha liberación y demás. Pero es un tratamiento igual que hay que hacer. Y cada quien se pone, van más o menos viendo. Lo máximo que yo recomendaría, y que incluso el Dr. Emmett Fox, 3 veces al día. Con algo así urgente. Pero lo haces y después ya como que Te vas por un helado. te relajas. Exactamente. Es que no hay que perder el ritmo, ¿verdad? Exactamente, nada. O sea, por ejemplo, tú pones 9 de la mañana, 3 de la tarde, 9 de la noche y haces tus repeticiones como en esos horarios nada más y entre tanto dejas en blanco tu mente. Con ese respecto. Te vas a hacer tu trabajo, tus labores, vas al súper, te vas a comer un helado y demás. Y luego a las 3 vuelvo a hacer como el tratamiento. Pero que ella decida. Es importante, sí. Y bueno, y todos estamos dentro del salón también, entonces hay que considerar siempre al grupo. Y se dice, ¿les parece bien si cierro, si abro, cierro? Y ya entre todos decimos, sí, nos parece súper. Y lo checamos, sí. O sea, por ejemplo, a las 9 hago como mi tratamiento de pensar en Dios y quitando el problema. Uh-huh. Y de 9 a 3 dejo todo eso que no me invade el pensamiento. Exactamente, así es. Si viene la tentación de venir y tocarte la puerta, tú le vas a decir, no lo acepto, te quito poder, fuera de aquí. No te quiero. Nos vemos a las 2 de la tarde. Y a las 2 vuelvo a hacer mi trabajo. Y a las 2 de la tarde es el único lapso donde vas a tocar esa cuestión mentalmente. En ese momento sí está válido pensar en el problema. ¿Cómo? O sea, a la hora que ya te toque... No. Esa hora es para hacer la llave de oro. ¿Entiendes? O sea, volver a poner tu atención en eso. No en el problema, sino en la solución. No es problema. Es un problema. Es que, más bien para que lo ubiquen así, es un detalle, pero es que es un espacio mental que tienes, que se está disolviendo con cada tratamiento. Entonces, tú pones tu mente en ese espacio, pero ese espacio puede haber sido calificado tanto positivo como negativo. ¿Vamos? Entonces, tú nada más lo que estás haciendo es que estás destinando ese espacio para tu positivismo, para tu tranquilidad, para tu paz, para aplicarle la llave de oro única y exclusivamente. ¿Vamos bien? Y bueno, ¿verdad? El mexicano aplica la llave de oro siempre. Cantando y no llorando, ¿verdad? Dicen, canta y no llores. No luches con violencia, sino con quietud e insistencia. Esta es la clave. Dicen que la paciencia todo lo alcanza. Que más vale ser paciente que otra cosa. El que se enoja pierde. Que el que se enoja pierde. Entonces tú no te pongas a luchar con esa cuestión mentalmente. Nada. Como decimos en metafísica, yo no estoy en el plano de la lucha. Vamos a decretarlo.
Yo no estoy en el plano de la lucha. Entonces, ¿cómo dicen? Ni te aflijas ni te aflojes. Bueno, puedes aflojarte, ¿verdad? Pero con la llave de oro, o sea, relajarte, pues. Flojita y cooperando. Flojita y cooperando. Con Dios, ¿verdad? Con la práctica más alta. ¿Cuál es el asunto? Salirnos de eso. En lugar de sentir aflicción, sientes gozo, tranquilidad, paz, armonía. Que tus decretos, que tu llave de oro sea más gozosa. Y entonces, bueno, ya si los vecinos te escuchan así como a las 9 de la noche diciendo Dios, Dios mío, sí, gracias Padre y todo eso, que piensen lo que quieran. Pero tú estás aplicando la llave de oro. Si te preguntan en la noche, oye, te escuché muy feliz y todo eso, sí, ¿Y qué tal? es la llave de oro y te puedo enseñar. Le puedo mostrar si quiere. Les puedo mostrar, ¿verdad? Les puedo hacer una demostración de cómo es la llave de oro. Les comparto mi felicidad. Les comparto mi felicidad. Dice mi prima, bueno, ya tú para todo digas metafísica, porque cualquier cosa, y para que se paran en nuestro más alto bien, y no sé qué, y lo dicen, bueno, tú me sorprendes, y digo, ay, vea las clases. Tú no dile metafísica. Sí, tú le enseñas ahí lo que sabes, ¿verdad? La llave de oro es la del momento, pues, es lo que hay que trabajar al momento. ¿Vamos bien? Sí. Y entonces, el resultado de aplicarlo, ¿verdad? Obviamente eso se va a manifestar. Se va a ir viendo esa mejora. Número 1, en tu paz mental, en tu actitud, en tu semblante. Y eso se va a transmitir en tus asuntos, en tu mundo, en tu situación y demás. Por eso es justamente lo que uno debe de llevar a cabo siempre. Trabajarlo insistentemente ante cada situación. Con paciencia y ritmo. Pum, 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 pum. Y todo va a salir perfecto. Para ti y para los demás. Entonces, así te empiezas a decretar, ¿verdad? Solo existe el poder de Dios, yo solo creo en Dios. Es lo único que tiene consistencia, poder, vida, para mí, para mi mundo y demás. ¿Vale? ¿Hay alguna duda al respecto? No. Cuando se hacen, por ejemplo, los retiros espirituales, eso también ayuda mucho, ¿no? Mira, lo que ayuda es la transformación de la conciencia, la transformación de la mente. Si un retiro propicia, porque ningún retiro te lo puede garantizar, esto es muy interesante. Hay incluso gente que vende retiros, 30,000 pesos el otro día vi, o unos que son como $3,000, un retiro espiritual donde vas a lograr tal iniciación, tal grado y todo eso. Eso es incluso es como... Sí, es estafa, por supuesto, porque el trabajo de la conciencia le compete única y sencillamente a uno mismo. Por más que llegue el gurú panzoncito y todo eso, y te toque con su vara mágica, ¿verdad, Fanny? Sí. ¿Donde te gusta? Sí. Nada. ¿A qué donde te gusta? Ni así. No. Ahí en ese momento nada más. Lo sales y estás peor. Sales igual. Ahí en ese momento, a mí me pasó eso. Ah, mira. A mí me mandaron un retiro de recién casada mi suegra. Órale. Y todos, porque fue muy católico. Pues yo fui, dejé mi niño y todo. Salí. Ya saliendo se me olvidó el retiro. Me retiré del retiro. Seguí igual. Exactamente, porque lo que ocasiona es el trabajo de la conciencia. ¿Y cómo propiciamos la transformación de nuestra conciencia? Levanten la mano, ¿a quién se le ocurre? Pues ejercitando. Practicando, ¿no? Practicando. Es el único medio. Practicando, sí. Es que es como el alimento, ¿no? O sea, tienes que comer diario, tienes que estar. Exactamente, por eso es que siempre estamos nosotros en metafísica y decimos, y ahora el Cristo con mole, y ahora el Cristo con pozole, y ahora la práctica de Dios con ahogada, o sea, damos la enseñanza de los rayos, de los aspectos, de los maestros, y ahora los maestros, ¿pero qué? Con distintos nutrientes, distintos aspectos, de distinto modo, una técnica más, etcétera, etcétera, para que en alguno de esos Hagas clic. pero con uno que te haga clic, ya valió todo el esfuerzo, todo el trabajito, todo el sistema. Sí, yo, bueno, sí lo
Lo interpreto como que tienes que sentir como esa hambre, o sea, sí, como un alimento. Exacto. Tienes que estar comiendo. Exacto. Igual 3 veces al día, igual esto, hacerlo varias veces al día para que no te olvides. Sí, por eso aquí me parece, ¿verdad? Que así, pues yo me escribo con muchos metafísicos en distintas partes y todo eso. Y ya ni sé de pronto dónde me escriben, pero sí yo les digo, sí, mira, esta es la actividad, y les contesto, ¿no? Cuando puedo, cuando tengo posibilidades y todo eso. Y dice la gente, sí, ya sé que tú quieres que nosotros hagamos metafísica y todo eso, y que seamos metafísicos y todo. Pues sí, ¿me entienden por qué? Porque es allí. O sea, la garantía está en el propio estudiante, en el propio que lo intenta, en el propio que trata. Por eso se llama tratamiento. Incluso en los doctores. Los doctores están todo el tiempo con ensayos, pruebas, y ver si ese medicamento es efectivo, si no te lo cambian. Todo es un ensayo y un ejercicio. Y no toda la medicina te funciona para todo el Exactamente. No es necesario estar repitiendo, por ejemplo, la situación. La situación en los tratamientos. O sea, nada. No, por ejemplo, lo máximo que llegamos a hacer es que en el servicio de curación se anota qué se quiere disolver, pero con miras a borrarlo. Pero aquí en la llave de oro es al contrario. Tú en ese bloque de tu vida, de tu conciencia y demás, en lugar de esa situación colocas a Dios. Y Dios. Y como Dios es perdón, purificación, transmutación, lo que está haciendo al mismo tiempo es que está disolviendo los aspectos no positivos de esa cuestión. ¿Vamos? Entonces, es algo que uno tiene que tenerlo, ¿me entienden? Y trabajarlo en su conciencia. Y eso a nivel personal. Es personal, porque el nombre de Dios es Yo soy. O sea, tú vas a avanzar en ese grado de hambre que hablábamos. Y aprovecho para decírselos. Eso es lo que yo he visto, que es la única garantía de un estudiante, de que un estudiante avance. Es esa hambre. No, Pedro, estamos en clase. Es esa hambre. Esas ganas de avanzar. Que también podemos verlo como humildad, como qué sé yo, como estas ganas de recibir, o este cáliz vacío. ¿Me entienden? Que es la conciencia, que es las ganas de aprendizaje, de avanzar, de trascender y todo eso. Y eso es lo que te va marcando tu mente. Entonces, el facilitador facilita, pero el que de verdad se transforma es el participante. Entonces, nada, por eso estamos metidos con que haya más horarios, más gente facilitando metafísica, más clases, meditación, servicios, decretos, septarios y demás. Porque además uno se puede poner con los septarios. ¿No vi los septarios por ahí, Pedro? ¿Están ahí a la mano? Sí. Con el heptario igual. Lo que hace septario es que te marque el subconsciente de una manera que no tienes idea. ¿Por qué? Porque aparte de que es un ejercicio mental, verbal, emocional, llevas el físico de por medio. Entonces tú agarras tu heptario. Sí, aquí bueno, están todos juntos, pero aquí está. Entonces tú ya sabes los aspectos de Dios. Entonces estos son 7 veces 7. Entonces tú trabajas 49 veces una cuestión. Entonces puedes hacerlo en el espacio que estés destinado para tu llave de oro. Sí, y justamente es lo que uno puede hacer. Yo soy fe, yo soy paz, yo soy amor, yo soy vida, etcétera, etcétera. Como un rosario. Exactamente. El principio es el mismo. Esto en la India, justamente, hay un librito, Pedro, para que de una vez te lo traigas. Ahí está en la mesita, lo acabo de poner aquí. ¿No había unas sí, fulanitas? Pero ahora ya salió el libro. Y de hecho podemos aprovechar y hacer un heptario. Entonces, bueno, ya trae todos los heptarios. Son como, déjenme ver cuántos. ¿Trae todo lo que trae la laminita o no? Más, mucho más. Eso y más. Miren, son en total 15 heptarios distintos. O sea, uno se pone a trabajar esas cualidades y va avanzando. El principio, por ejemplo, los cristianos tienen el rosario, los hinduistas tienen el Padmapala, que es también un número de cuentas que ellos trabajan y hacen sus mantras y rezos y demás.
El principio es el mismo, marcar la conciencia. Es como marcar una ruta justamente a nivel mental, a nivel verbal, a nivel sentimental y a nivel físico. Entonces tú haces tus decretos, pero aparte queda el registro de tus decretos en esto que estás haciendo. Y entonces cada vez que pasas las cuentas y todo eso, eso te va sacando de traumas, duelos, situaciones y demás cosas que no sirven para nada, ¿vale? Y si quieren podemos para finalizar hacer el heptario de los rayos, ¿vale? Perfecto. Vamos a traernos, a ver, somos 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, Pedro. Sí, prácticamente es un bonchecito de la mitad. No sé si traigan ustedes su heptario, si no, bueno... no, yo no tengo en mi buró. Bueno, si Ya no, está bien, aquí hay hay que algunos, cargarlo. aquí hay algunos por si... O hay que cargarlo. Sí, es que conviene que sea el propio. ¿Por qué? Porque lo vas marcando con tu energía. ¿Y eso lo venden? Sí, estos son para... Yo para quiero uno. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto valen esos 100? 100 pesos. ¿A quién se lo pagamos? Ahorita ¿Y el al libro? final, al final. Sí. Al final. ¿Y el libro cuánto cuesta? 40. Ok. Bueno, aquí el libro y el... Es que conviene el librito porque cada cartita le va a crear 10 pesos y Sí. ya solo de uno y este ya trae, Ya trae todos. Y aparte se guarda, se cuida y es de bolsillo. Ajá. A ver. ¿Nos vas a llevar en la tarde? Espero que sí. Sí. Si quieres, llévatelo y allá para que ya lo decretes de una vez. Allá se lo pagas a Isa, ¿vale? A mí. ¿Con cuál empezamos? ¿Con el azul? Sí, el azul. Ya tienen todos el librito, ¿verdad? Ahorita vamos a trabajar algo. Se empieza con el azul y se termina con el Morado. El azul porque es el Ahora mismo, ¿qué página? y es el rayo número A 1 ver, aquí. es el principio. Y es el principio. Listo, sí. ¿Qué página? Es la página. A mí me prestas uno, por favor. Claro. Yo también lo- Acuérdense pues que ese ya conviene que se lo queden porque se queda su energía allí. Entonces cada decreto que hagan prácticamente es como que cuando lo vuelvas a hacer retomas desde donde dejaste la energía. ¿Lo agarras con la derecha? Sí, Sí. sí. Y la técnica ya saben, pues no sé si hicieron mucho rosario, ¿no? En su catequesis y demás. Pero sin conciencia, ya nada más, ya como... Sí, exactamente. Mira, aquí hay uno. Y Padre nuestro, que Yo. estás en los cielos. Aquí está ahí. Que Vito lo sabe. Y la técnica es la siguiente. Uno pues se aboca al decreto mientras lo está haciendo. Uno no puede estar viendo el Los heptario. colores. No Entonces- importa que no ve los colores, nada más le vas... Por el, avanzando. ajá, por el sentido, porque si hay una división, miren, la bolita que le sigue entre el azul y la dorada Es el misterio. Ujú. El del rosario. es el que te va a marcar la separación. Y es más grande. Sí, exacto, las demás bolitas, ¿verdad? Y bueno, unos tienen ahí una palomita, otros No importa. Bolas y por palomas. eso. no. Entonces, ya saben, uno lo coloca así en su mano derecha y lo va pasando con el dedito gordo, así, con cada uno de los puntos. ¿Vamos? Entonces, esto es así. ¿En cuál página, perdón? Ahorita les digo, vamos a hacer el de los 7 aspectos de Dios, que es en la página 21. Sí, esto está maravilloso. Hay un heptario del perdón, del fuego violeta, hay un heptario guadalupano, que ese yo me muero de ganas por hacerlo. Pero bueno, ahorita estamos con la llave de oro, ¿verdad? Ya haremos el guadalupano después. Perfecto, entonces la 21. Entonces, cuando estamos en grupo, hay una parte de guía y otra parte de grupo. Yo voy a hacer la parte de guía diciendo, yo soy manifestándose en mí, el rayo azul dándome bondad, buena voluntad, fe inquebrantable, fuerza espiritual, espiritualidad y protección contra todo mal. Yo soy Y ustedes todos juntos, Nosotros todo lo negrito. y tú todo lo negrito. más, exactamente, pero es como un dínamo. O sea, no es lento así, no. Vamos a hacer un ejercicio para que lo chequen. Lean ustedes la parte negrita. Yo soy toda la humanidad. Bueno, que se escuche como una sola voz, pero debe ser así, incisivo. Acuérdense que estamos haciendo llave de oro. Estamos trabajándolo para algo. O sea, yo no lo estoy poniendo aquí nada más para que sí.
Entonces dice cuentas amarillas y ya te vas a las amarillas. ¿Sí? Pero son 7 veces. Lo que es bondad, la buena voluntad, ven que mandarle fuerza espiritual, esas son, cada una es una bolita, ¿o no? En sí, pero lo que vamos a hacer es 7 veces ese mismo decreto. Son 7 bolitas. Entonces vamos, y entonces ya, tienen que sonar como una sola voz, sobre todo en la parte del grupo, porque allí es donde se incrementa la fuerza. Y debe de empezar casi cuando yo vaya terminando como, así, como olas. Oye, Román, tú vas a leer, yo soy más. A decretar, sí. Y nosotros vamos a decir, yo soy expandiendo 7 veces. Sí. ¿O cómo? Sí, por eso es cada cuenta. Y luego nosotros y luego Sí, es responsivo, salvo responsivo, ¿verdad? Responsorial. Más terminología. Por eso son las 7 cuentas y después las Entonces, 7 veces. se regresa y nos regresamos. ya lo tienen más claro, Sí. ¿verdad? Sí, a ver. Vamos a hacer otro ensayo. Vamos. Heptario de los 7 aspectos de Dios. Yo soy manifestándose en mí el rayo azul dándome bondad, buena voluntad, fe inquebrantable, fuerza espiritual, espiritualidad y protección contra todo mal. Yo soy expandiendo las cualidades del rayo azul en toda la humanidad. Pedro, nada más están moviendo los labios. Sácalo. Fuera. Lo voy a pasar al frente. Hay que hacerlo con una sola voz. Eso es importantísimo porque si uno quiere orar solito, pues lo hace en su casa. Pero lo que sucede es que cuando se decreta en conjunto, se potencializa y se vuelve más poderoso. Como una sola voz. Si van muy para adelante, se jalan tantito para atrás. Si se están quedando atrás, se echan para adelante para que se oiga como una sola voz. ¿Vale? Y yo les voy a ir como una ola persiguiendo. Y ahora sí vamos a poner... Heptario de los 7 aspectos de Dios. Yo soy, manifestándose en mí el rayo azul, dándome bondad, buena voluntad, fe inquebrantable, fuerza espiritual, espiritualidad y protección contra todo mal. Yo soy expandiendo las cualidades del rayo azul a mi alrededor y en toda la Yo soy, humanidad. manifestándose en mí el rayo azul, dándome bondad, buena voluntad, fe inquebrantable, fuerza espiritual, espiritualidad y protección contra todo mal. Yo soy expandiendo esas cualidades del rayo azul a mi alrededor y en toda Yo la soy, humanidad. manifestándose en mí el rayo azul, dándome bondad, buena voluntad, fe inquebrantable, fuerza espiritual, espiritualidad y protección contra todo mal. Yo soy expandiendo esas cualidades del rayo azul a mi alrededor y en toda la humanidad. Yo soy, manifestándose en mí el rayo azul, dándome bondad, buena voluntad, fe inquebrantable, fuerza espiritual, espiritualidad y protección contra todo mal. Yo soy expandiendo esas cualidades del rayo azul a mi alrededor y en toda Yo la soy, humanidad. manifestándose en mí el rayo azul, dándome bondad, buena voluntad, fe inquebrantable, fuerza espiritual, espiritualidad y protección contra todo mal. Yo soy expandiendo esas cualidades del rayo azul a mi alrededor y en toda la humanidad. Yo soy, manifestándose en mí el rayo azul, dándome bondad, buena voluntad, fe inquebrantable, fuerza espiritual, espiritualidad y protección contra todo mal. Yo soy expandiendo esas cualidades del rayo azul a mi alrededor y en toda la humanidad. Yo soy, manifestándose en mí el rayo azul, dándome bondad, buena voluntad, fe inquebrantable, fuerza espiritual, espiritualidad y protección contra todo mal. Yo soy expandiendo esas cualidades del rayo azul a mi alrededor y en toda la humanidad. Yo soy, manifestándose en mí el rayo dorado, dándome inteligencia, sabiduría, iluminación, capacidad de observación, intuición, sentido común y comprensión. Yo soy expandiendo esas cualidades del rayo dorado a mi alrededor y en toda la humanidad. Yo soy, manifestándose en mí el rayo dorado, dándome inteligencia, sabiduría, iluminación, capacidad de observación, intuición, sentido común y comprensión. Yo soy expandiendo esas cualidades del rayo dorado a mi alrededor y en toda la humanidad. Yo soy, manifestándose en mí el rayo dorado, dándome inteligencia, sabiduría, iluminación, capacidad de observación, intuición, sentido común y comprensión. Yo soy expandiendo esas cualidades del rayo dorado a mi alrededor y en toda Yo la soy, humanidad. manifestándose en mí el rayo dorado, dándome inteligencia, sabiduría, iluminación, capacidad de observación, intuición, sentido común y comprensión. Yo soy expandiendo estas cualidades del rayo dorado a mi alrededor y en toda la Yo soy, humanidad. manifestándose en mí el rayo dorado, dándome inteligencia, sabiduría, iluminación, capacidad de observación, intuición, sentido común y comprensión. Yo soy expandiendo estas cualidades del rayo dorado a mi alrededor y en toda la Yo soy, humanidad. manifestándose en mí el rayo dorado, dándome inteligencia, sabiduría, iluminación, capacidad de observación, intuición, sentido común y comprensión. Yo soy expandiendo estas cualidades del rayo dorado a mi alrededor y en toda la humanidad. Yo soy, manifestándose en mí el rayo dorado, dándome inteligencia, sabiduría, iluminación, capacidad de observación, intuición, sentido común y comprensión. Yo soy expandiendo estas cualidades del rayo dorado a mi alrededor y en toda la humanidad.
Yo soy el rayo rosa, manifestándose en mí, dándome amor divino, cohesión con toda vida, adoración a Dios y a todo ser de luz, y a chispas divinas encarnadas, gratitud por todo, diplomacia en el actuar, actividad y tolerancia con todo el mundo. Yo soy expandiendo esas cualidades del rayo rosa a mi alrededor y en toda la humanidad. Yo soy manifestándose en mí el rayo rosa, dándome amor divino, cohesión con toda vida, adoración a Dios y a todo ser de luz, y chispas divinas encarnadas, gratitud por todo, diplomacia en el actuar, actividad y tolerancia con todo el mundo. Yo soy expandiendo esas cualidades del rayo rosa a mi alrededor y en toda la humanidad. Yo soy manifestándose en mí el rayo rosa, dándome amor divino, cohesión con toda vida, adoración a Dios y a todo ser de luz y chispas divinas encarnadas, gratitud por todo, diplomacia en el actuar, actividad y tolerancia con todo el mundo. Yo soy expandiendo esas cualidades del rayo rosa a mi alrededor y en toda la humanidad. Yo soy manifestándose en mí el rayo rosa, dándome amor divino, cohesión con toda vida, adoración a Dios y a todo ser de luz y chispas divinas encarnadas, gratitud por todo, diplomacia en el actuar, actividad y tolerancia con todo el mundo. Yo soy expandiendo esas cualidades del rayo rosa a mi alrededor y en toda la Yo humanidad. soy manifestándose en mí el rayo rosa, dándome amor divino, cohesión con toda vida, adoración a Dios, a todo ser de luz, chispas divinas encarnadas, gratitud por todo, diplomacia en el actuar, actividad y tolerancia con todo el mundo. Yo soy expandiendo esas cualidades del rayo rosa. Yo soy manifestándose en mí el rayo rosa, dándome amor divino, cohesión con toda vida, adoración a Dios y a todo ser de luz, chispas divinas encarnadas, gratitud por todo, diplomacia en el actuar, actividad y tolerancia con todo el mundo. Yo soy expandiendo esas cualidades del rayo rosa a mi alrededor y en toda la humanidad. Yo soy manifestándose en mí el rayo rosa, dándome amor divino, cohesión, adoración a Dios, a todo ser de luz, chispas divinas encarnadas, gratitud por todo, diplomacia en el actuar, actividad y tolerancia con todo el mundo. Yo soy expandiendo esas cualidades del rayo rosa a mi alrededor y en toda la humanidad. Yo soy manifestándose en mí el rayo blanco, dándome pureza de vida, belleza de cuerpo y alma, ascensión, resurrección, arte, invisibilidad, a todo mal, disciplina de vida. Yo soy expandiendo esas cualidades del rayo blanco a mi alrededor y en toda Yo la soy humanidad. manifestándose en mí el rayo blanco, dándome pureza de vida, belleza de cuerpo, alma, ascensión, resurrección, arte, invisibilidad a todo mal, disciplina de vida. Yo soy expandiendo esas cualidades del rayo blanco. Yo soy manifestándose en mí el rayo blanco, dándome pureza de vida, belleza de cuerpo, alma, ascensión, resurrección, arte, invisibilidad a todo mal y disciplina de vida. Yo soy expandiendo esas cualidades del rayo blanco. Yo soy manifestándose en mí el rayo blanco, dándome pureza de vida, belleza de cuerpo, alma, ascensión, resurrección, arte, invisibilidad a todo mal y disciplina de vida. Yo soy expandiendo esas cualidades del rayo blanco. Yo soy manifestándose en mí el rayo blanco, dándome pureza de vida, belleza de cuerpo, alma, ascensión, resurrección, arte, invisibilidad a todo mal y disciplina de vida. Yo soy expandiendo esas cualidades del rayo blanco a mi alrededor y en toda la humanidad. Yo soy manifestándose en mí el rayo blanco, dándome pureza de vida, belleza de cuerpo y alma, ascensión, resurrección, arte, invisibilidad a todo mal y disciplina de vida. Yo soy expandiendo esas cualidades del rayo blanco a mi alrededor y en toda la humanidad. Yo soy manifestándose en mí el rayo verde, dándome mucha larga y buena calidad de vida, verdad en mi actuar, ciencia, curación de toda apariencia de enfermedad, consagración al servicio de Dios, concentración, armonía y musicalidad. Yo soy expandiendo estas cualidades del rayo verde a mi alrededor. Yo soy manifestándose en mí el rayo verde, dándome mucha larga y buena calidad de vida, verdad en mi actuación, ciencia, curación de toda apariencia de enfermedad, consagración al servicio de Dios, concentración, armonía y musicalidad. Yo soy expandiendo estas cualidades del rayo verde a mi alrededor. Yo soy manifestándose en mí el rayo verde, dándome mucha larga y buena calidad de vida, verdad en mi actuación, ciencia, curación de toda apariencia de enfermedad, consagración al servicio de Dios, concentración, armonía y musicalidad. Yo soy expandiendo estas cualidades del rayo verde a mi alrededor. Yo soy manifestándose en mí el rayo verde, dándome mucha larga y buena calidad de vida, verdad en mi actuación, ciencia, curación de toda apariencia de enfermedad, consagración al servicio de Dios, concentración, armonía y musicalidad. Yo soy expandiendo estas cualidades del rayo verde a mi Yo soy alrededor. manifestándose en mí el rayo verde, dándome mucha larga y buena calidad de vida, verdad en mi actuación, ciencia, curación de toda apariencia de enfermedad, consagración al servicio de Dios, concentración, armonía y musicalidad. Yo soy expandiendo estas cualidades del rayo verde a mi Yo soy alrededor. manifestándose en mí el rayo verde, dándome mucha larga y buena calidad de vida, verdad en mi actuación, ciencia, curación de toda apariencia de enfermedad, consagración al servicio de Dios, concentración, armonía y musicalidad. Yo soy expandiendo estas cualidades del rayo verde a mi alrededor y en toda la humanidad. Yo soy manifestándose en mí el rayo verde, dándome mucha larga y buena calidad de vida, verdad en mi actuación, ciencia, curación de toda apariencia de enfermedad, consagración al servicio de Dios, concentración y armonía y musicalidad. Yo soy expandiendo estas cualidades del rayo verde a mi alrededor y en toda la humanidad. Yo soy manifestándose en mí el rayo oro rubí, dándome provisión ilimitada de dinero y toda cosa buena, paz inquebrantable, tranquilidad de vida, gracia divina, devoción a Dios, misticismo y serenidad. Yo soy expandiendo estas cualidades del rayo rubí en mi alrededor. Yo
soy manifestándose en mí el rayo oro rubí, dándome provisión ilimitada de dinero y de toda cosa buena, paz inquebrantable, tranquilidad de vida, gracia divina, devoción a Dios, misticismo y serenidad. Yo soy expandiendo las cualidades del rayo oro rubí. Yo soy manifestándose en mí el rayo oro rubí, dándome provisión ilimitada de dinero y de toda cosa buena, paz inquebrantable, tranquilidad de vida, gracia divina, devoción a Dios, misticismo y serenidad. Yo soy expandiendo las cualidades del rayo oro rubí. Yo soy manifestándose en mí el rayo oro rubí, dándome provisión ilimitada de dinero y de toda cosa buena, paz inquebrantable, tranquilidad de vida, gracia divina, devoción a Dios, misticismo y serenidad. Yo soy expandiendo las cualidades del rayo oro rubí. Yo soy manifestándose en mí el rayo oro rubí, dándome provisión ilimitada de dinero y de toda cosa buena, paz inquebrantable, tranquilidad de vida, gracia divina, devoción a Dios, misticismo y serenidad. Yo soy expandiendo las cualidades del rayo oro rubí. Yo soy manifestándose en mí el rayo oro rubí, dándome provisión ilimitada de dinero y de toda cosa buena, paz inquebrantable, tranquilidad de vida, gracia divina, devoción a Dios, misticismo y serenidad. Yo soy expandiendo las cualidades del rayo oro rubí en mi alrededor y en toda la humanidad. Yo soy manifestándose en mí el rayo oro rubí, dándome provisión ilimitada de dinero y de toda cosa buena, inquebrantable, paz, tranquilidad de vida, gracia divina, devoción a Dios, misticismo y serenidad. Yo soy expandiendo las cualidades del rayo oro rubí en mi alrededor y en toda la humanidad. Yo soy manifestándose en mí el rayo violeta, dándome libertad de perdón de mis errores y perdón a los errores de los demás, compasión hacia los seres humanos, misericordia, ritmo de vida, poder de invocación y transmutación de todo lo negativo. Yo soy expandiendo las cualidades del rayo violeta en mi alrededor y en toda la Yo soy humanidad. manifestándose en mí el rayo violeta, dándome libertad, perdón de mis errores y perdón a los errores de los demás, compasión hacia los seres humanos, misericordia, ritmo de vida, poder de invocación y transmutación de todo lo negativo. Yo soy expandiendo las cualidades del rayo violeta en mi alrededor y en toda la humanidad. Yo soy manifestándose en mí el rayo violeta, dándome libertad, perdón de mis errores y perdón de los errores de los demás, compasión hacia los seres humanos, misericordia, ritmo de vida, poder de invocación y transmutación de todo lo negativo. Yo soy expandiendo las cualidades del rayo violeta en mi alrededor y en toda la humanidad. Yo soy manifestándose en mí el rayo violeta, dándome libertad, perdón de mis errores y perdón a los errores de los demás, compasión hacia los seres humanos, misericordia, ritmo de vida, poder de invocación y transmutación de todo lo negativo. Yo soy expandiendo las cualidades del rayo violeta en mi alrededor. Yo soy manifestándose en mí el rayo violeta, dándome libertad, perdón de mis errores y perdón a los errores de los demás, compasión hacia los seres humanos, misericordia, ritmo de vida, poder de invocación y transmutación de todo lo negativo. Yo soy expandiendo las cualidades del rayo violeta. Yo soy manifestándose en mí el rayo violeta, dándome libertad, perdón de mis errores y perdón a los errores de los demás, compasión hacia los seres humanos, misericordia, ritmo de vida, poder de invocación y transmutación de todo lo negativo. Yo soy expandiendo las cualidades del rayo violeta en mi alrededor y en toda la humanidad. Yo soy manifestándose en mí el rayo violeta, dándome libertad, perdón de mis errores y perdón a los errores de los demás, compasión hacia los seres humanos, misericordia, ritmo de vida, poder de invocación y transmutación de todo lo negativo. Yo soy expandiendo las cualidades del rayo violeta en mi alrededor y en toda la humanidad. Gracias, Padre, que así es. Perfecto, entonces ya uno después se queda tranquilito, uno puede ya quedarse con el altario ahí en su mano y todo eso. Y recordemos que esa energía se queda activa. Haz de cuenta que alrededor tuyo, y como lo hiciste con este objeto, se queda activándose, que es como un dínamo que se queda corriendo esa energía allí. Y es como una herramienta que tú haces con tu propia energía. Como un infinito. Como un infinito, ¿verdad? Que se queda dentro de ti. Román, ¿y si lo voy a hacer yo sola, qué? Ah, exacto. Tú te respondes y te dices. Yo me hablo y me contesto. Exactamente. Somos mujeres acá. Yo me hablo y no me contesto. Te estoy hablando, pero cállate, no me contestes. Y acuérdense que es con el objetivo. En este caso lo estamos viendo como llave de oro. ¿Me entienden? Donde el lugar, en ese lapso donde estás trabajando esa situación, estás decretando la cualidad de libertad, de perdón, de opulencia, de salud, de vida, de verdad. Prácticamente ahorita nos santificamos, por así decirlo, ¿verdad? Por el fuego, ¿verdad? Los decretos son fuego, es energía, y bueno, eso te va marcando tu subconsciente, se va transformando tu conciencia con cada movimiento de estos que hacemos. Y nos salió bien, creo que para la primera vez que lo hacemos, nos quedó muy bien. ¿Vale? Está muy práctico, estamos acostumbrados a rezar y